Este tipo de sentimiento hizo que Tang Sen se sintiera muy incómodo. No eres miembro de la tribu del oro destellante, pero puedes hablar nuestro idioma. Esto es realmente asombroso. ¿Puedes decirme dónde está tu torre? ¿Sigue siendo este el mundo de Golden Rock? Después de decir esto, el monstruo se enfrentó a Tang Sen sin moverse y esperó su respuesta. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 159. Capítulo 159, La Reina de la Carrera Dorada Destellante, 1. Traductor, 549-690339. Hablaba claramente y su tono era tan tranquilo como el agua. Parecía no importarle que Tang Sen le hubiera cegado los ojos. Este no era un monstruo con el que fuera fácil lidiar. Después de que este pensamiento pasó por el corazón de Tang Sen, se agachó suavemente y le dijo al monstruo del clan dorado, mi torre está justo encima de este refugio, y este definitivamente no es el mundo de Golden Rock del que estás hablando. El monstruo asintió y dijo en voz ligeramente baja, desde que recuperé la conciencia, he tenido una vaga sensación de que este ya no es el mundo con el que estoy familiarizado. Quería salir y echar un vistazo, pero descubrí que parecía haber una fuerza invisible que me retenía, haciéndome imposible salir del refugio. Tang Sen respondió, naturalmente no puedes irte porque tu identidad actual es un monstruo del edificio salvaje. Estás sujeto a las leyes de este mundo. Cuando se quiten los cimientos de este santuario y los monstruos que hay dentro desaparecerán por completo, incluido tú. Las palabras de Tang Sen hicieron que el cuerpo del monstruo temblara ligeramente. Torció su cuerpo y apenas logró sentarse. Continuó preguntando, también puedo sentir vagamente las reglas que mencionaste, pero no estoy dispuesto a aceptarlas. Para evitar la calamidad, nuestra destellante raza dorada agotó todos nuestros recursos para construir este refugio subterráneo, pero ¿quién hubiera pensado que el poder de la calamidad era mucho mayor de lo que pensábamos? Ni siquiera el resistente refugio pudo soportarlo. Es un demonio invisible. No podemos verlo, pero está en todas partes. Los miembros de mi clan murieron uno tras otro frente a mí, pero yo estaba indefenso. Más tarde, no pude resistir el ataque de ese extraño poder y el poder en mi cuerpo fluyó lentamente. Cuando estaba a punto de morir, tal vez fue la bendición de los antepasados de la tribu del oro destellante que en realidad contuve un rastro de conciencia y finalmente me convertí en esta apariencia mitad humana, mitad fantasma. No quería que la tribu del oro destellante desapareciera del mundo, así que intenté todo lo que pude para restaurar a los miembros de mi tribu de su estado monstruoso. Sin embargo, después de casi 100 años, todavía no podía hacerlo. Al final, tuve que renunciar a esta idea y solo pude llevarlos a todos a la cima del santuario, con la esperanza de que algún día encontraría una manera de salvarlos y luego liberarlos. Tang Sen asintió de vez en cuando mientras escuchaba la descripción del monstruo. Después de lo cual, de repente preguntó, todavía no lo sé. ¿Cuál es tu identidad en la tribu del oro destellante? El monstruo sonrió amargamente y negó con la cabeza. Soy el único superviviente de la familia real de la raza Golden Glitter Gold. Si la catástrofe no hubiera ocurrido, me habría convertido en la reina de la raza Golden Glitter Gold. Es la reina de la carrera del oro destellante. He sido irrespetuoso. Chang Yan asintió con satisfacción. Miró a la reina de la raza dorada brillante y dijo, como dijiste, ¿puedes controlar la raza dorada brillante para convertirla en monstruos? Puedo controlar algunos de los monstruos de nivel inferior, pero solo puedo controlar algunos de los más poderosos durante un corto periodo de tiempo. Si tengo una manera de permitirte ver la luz del día nuevamente y cambiar a un cuerpo normal, ¿qué beneficios puedo obtener? La reina de la carrera del oro destellante quedó atónita. Después de un momento de vacilación, dijo, si puedes ayudarme a volver a mi vida normal, puedo darte todos los tesoros de la raza dorada destellante. ¿Qué opinas? El rostro de Tang Sen se llenó de desdén mientras señalaba las cadenas de la reina de la raza dorada destellante. Ahora que todo el refugio está en mis manos, los tesoros que mencionaste serán míos tarde o temprano. ¿No crees que es ridículo usar mis cosas para hacerme un favor? Eres un descarado. Este es el territorio de la carrera del oro destellante. ¿Desde cuándo te pertenece? Preguntó indignada la reina de la destellante carrera dorada. No lo olvides, la tribu del oro destellante ya no existe y el santuario se ha convertido en un objeto sin dueño. Dado que es un objeto sin dueño y apareció debajo de mi torre, naturalmente me pertenece. En cuanto a tu existencia, puedo ignorarla por completo, ¿verdad? Cuando Tang Sen dijo esto, sonrió y miró a la reina de la raza dorada destellante, esperando su respuesta. La reina de la destellante raza dorada guardó silencio durante un largo rato antes de levantar la cabeza y decir,
Parece que lo estoy pensando demasiado. Realmente no tengo derecho a hablar sobre las condiciones ahora, pero viendo tu actitud, creo que tienes algo que pedirme. Puedo aceptarlo, pero también puedo rechazarlo. Dado que es un trato, al menos debes garantizar la equidad, así que dime tus condiciones. Tang Sen se sacudió las manos y se levantó del suelo. Le dijo a la reina de la raza dorada brillante, puedo ayudarte a volver a la normalidad y también puedo ayudar a las personas de la raza dorada brillante que tienen inteligencia como tú a ver la luz del día nuevamente. Sin embargo, las personas de la raza Glitter Gold que se han convertido en monstruos deben ser asesinadas y el resto deben convertirse en residentes de mi ciudad. Al mismo tiempo, te enseñaré toda la tecnología de tu carrera Glitter Gold sin ninguna reserva. La reina de la carrera dorada destellante se rió entre dientes. Su voz era agradable y dijo en tono burlón, tienes mucho apetito, pero las condiciones no son inaceptables. Después de todo, después de que se convierten en monstruos, ya no se les considera personas de oro brillante y la posibilidad de que vuelvan a la normalidad es casi nula. Solo tengo curiosidad, ¿de dónde sacaste tu confianza? ¿No tienes miedo de que ocultemos algunas cosas importantes y luego esperemos una oportunidad para traicionarte? Tang se negó con la cabeza con una expresión desdeñosa. A decir verdad, solo me interesa su tecnología. No es que tenga que tenerlo. No importa incluso si no puedo conseguirlo. Sin embargo, una vez que tu destellante clan dorado me deje, será absolutamente imposible para ti sobrevivir en el desierto sin fin. Sabrás si estoy exagerando o no después de que salgas. Un rastro de sonrisa apareció en la comisura de la boca de Tang Sen cuando dijo esto, además, en mi ciudad sagrada del dragón, puedo darte una larga vida. Vivir unos cientos de años no es un problema. Después de abandonar Holy Dragon City, sus nuevos cuerpos envejecerán rápidamente en menos de 10 años. Solo si reemplazo vuestros cuerpos podréis seguir viviendo. Después de hablar sobre lo que está en juego, Tang Sen ya no dijo nada y esperó en silencio a que la reina de la carrera dorada destellante tomara una decisión. La realidad estaba justo frente a ellos. Si la reina de la raza dorada destellante no quería que toda la raza fuera exterminada, no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de Tang Sen. Efectivamente, como Tang Sen había esperado, aunque la reina del clan dorado destellante no estaba un poco dispuesta, finalmente aceptó la solicitud de Tang Sen y le dijo que había más de 30 personas que aún conservaban la conciencia. Había casi 1 millón de personas en la tribu del oro destellante, pero solo 30 de ellos habían conservado su inteligencia. Esta era una proporción terriblemente baja, pero también significaba que el deseo de la reina de revivir a la tribu del oro destellante sería extremadamente difícil de lograr. Después de lidiar con la reina de la raza dorada destellante, una gran piedra en el corazón de Tang Sen cayó al suelo. Ahora que contó con la cooperación de la reina de la raza dorada destellante, todo el santuario ya no tenía ningún secreto del que hablar frente a Tang Sen. La velocidad a la que despejó el santuario también aumentaría considerablemente. Una vez que se limpió el santuario y se sacaron los materiales útiles, Tang Sen podría construir una ciudad auxiliar subterránea que perteneciera a la ciudad sagrada del dragón. La aparición de la reina de la raza dorada destellante no solo le ahorró a Tang Sen mucho tiempo y recursos, sino que también evitó bajas en la batalla. También ayudó a Holy Dragon City a obtener muchos beneficios. Definitivamente fue un gran problema. Esperaba que todo saliera bien y que no hubiera más contratiempos. Tang Sen no creyó completamente en la promesa de la reina de la raza dorada destellante porque el lugar donde apareció fue demasiado coincidente y se rindió con demasiada facilidad. Tang Sen todavía no sabía nada sobre el núcleo del santuario de la raza dorada destellante. La aparición de la reina de la raza dorada destellante también tuvo la intención de impedirle continuar su exploración. Si ese fuera el caso, el interés de Tang Sen en el santuario sería aún más fuerte. Si la reina de la raza del oro destellante era sincera, a Tang Sen no le importaba ayudarlos. Si tuviera intenciones insondables, a Tang Sen no le importaría. Tang Sen resopló fríamente en su corazón. Casualmente rompió en dos el cuchillo que la reina de la raza dorada brillante había usado para atacarlo furtivamente. Sin embargo, antes de eso, Tang Sen tuvo que cambiar el cuerpo de la reina de la raza dorada destellante y su gente primero antes de poder hablar sobre los asuntos de seguimiento. Había dos fuentes para un nuevo organismo. Uno era usar un cadáver ya hecho y el otro era cultivarlo él mismo. Tang Sen lo pensó por un tiempo y aún así decidió cultivarlo él mismo. Aunque fue un poco complicado, pudo acumular experiencia a través del proceso de cultivo y hacer algunos preparativos para sus planes futuros. En cuanto a las materias primas para cultivar el nuevo cuerpo, había muchas en el santuario. Podría agarrar tantos como quisiera. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT.
para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 160. Capítulo 160, capítulo 158, Cultivando, Cuerpo. Traductor, 549-690339. Cuando Tang Sen le contó a Qianlong y al otro hombre sobre este asunto, los dos tenían una expresión de incredulidad. Ya estaban preparados para sufrir muchas bajas en el proceso de limpieza del santuario. No esperaban que la inesperada aparición de la reina de la raza Glitter Gold provocara tal cambio en la situación. Esto fue simplemente beneficioso para la ciudad sagrada del dragón. Con la cooperación de la reina de la raza dorada destellante, casi no hubo necesidad de que Tang Sen hiciera ningún movimiento. Podrían limpiar completamente el santuario de la destellante raza dorada. Esas máquinas de matar de la raza dorada destellante también podrían convertirse en la fuerza auxiliar de combate de la ciudad del dragón sagrado. Durante este periodo de tiempo, Tang Sen no estaría demasiado inactivo. Todavía necesitaba cultivar un cuerpo en el que residiera su alma. Esta era una tarea extremadamente importante. En el libro que registra la técnica secreta de alojamiento del alma, había un registro detallado de cómo cultivar un cuerpo de alojamiento del alma. Tang Sen lo había estudiado durante mucho tiempo y ahora tenía algunas ideas. Este tipo de cuerpo, que fue cultivado con carne y sangre de monstruos, tenía una fuerza física muy fuerte y podía proporcionar un cuerpo sano y fuerte para el anfitrión. Sin embargo, este tipo de cuerpo también tenía un defecto, no podía dar a luz normalmente. Desde el punto de vista de Tang Sen, este fue un gran problema. Tenía que pensar en una manera de resolverlo. De lo contrario, este defecto se convertiría en un desastre con el paso del tiempo. Solo piénselo, cuando innumerables personas del mundo original vinieron al mundo Lo Cheng y usaron cientos de años para administrar un negocio, solo para descubrir que no había nadie para heredarlo, ¿qué tan deprimente sería eso? Tang Sen tenía algunas soluciones para afrontar tal situación. Primero, Tang Sen traería el cuerpo humano del mundo original que había completado la transmisión del alma al mundo Lo Cheng. Luego, los residentes de estos mundos originales usarían sus cuerpos originales para dar a luz a la generación más joven. El segundo era criar a los descendientes en su mundo original y enviarlos al mundo Lo Cheng cuando crecieran. El tercero era construir un banco de óvulos y espermatozoides lo suficientemente grande como para cultivar descendencia. De hecho, todavía había un rastro de preocupación en el corazón de Tang Sen. Dado que los otros mundos podían ser destruidos, el mundo original también tenía la posibilidad de ser destruido. Si ese día realmente apareciera, el mundo de Lo Cheng sería el hogar eterno de los humanos en el mundo original. Por lo tanto, este problema de no poder reproducirse tenía que resolverse lo antes posible, de lo contrario habría problemas sin fin. Tang Sen descartó los pensamientos confusos en su mente y volvió a centrar sus pensamientos en el cultivo del cuerpo. Antes de obtener el árbol madre, Tang Sen solo podía crear un cuerpo alma huésped de acuerdo con los registros de la técnica secreta o la tecnología de clonación del mundo original. Sin embargo, después de obtener el árbol madre y los libros secretos del clan de los espíritus del árbol, Tang Sen tenía otro método para cultivar un cuerpo de alma huésped. El árbol madre tenía la capacidad de florecer y dar frutos, que servía para esparcir sus propias semillas. Sin embargo, esto dependía del estado de ánimo del árbol madre, y si consideraba que no era necesario, desactivaba esta habilidad. Después de muchos años de investigación y experimentos, la tribu de los espíritus de los árboles había descubierto un método especial que podía generar vida a través de los frutos del árbol madre. Estas formas de vida especiales fueron llamadas hijos de la naturaleza. Nacieron con la capacidad de comunicarse con el árbol madre y estaban muy cerca de él. Con el poder del niño de la naturaleza, la tribu de los espíritus de los árboles había mantenido 1000 años de paz, pero también había llevado a la corrupción de la tribu de los espíritus de los árboles. Los materiales utilizados para criar al niño de la naturaleza eran extremadamente raros y preciosos. Se podría decir que la cantidad de veces que se podía usar era limitada. Antes de que la tribu de los espíritus del árbol fuera destruida, ya no tenían materiales para criar al niño de la naturaleza. Si el niño de la naturaleza hubiera existido en ese momento, habrían podido comunicarse con el árbol madre a tiempo, y la tribu de los espíritus del árbol no habría sido exterminada sin ninguna preparación. A Tang Sen le había gustado el método de la tribu de los espíritus de los árboles para cultivar al niño de la naturaleza. Quería usarlo para cultivar un cuerpo en el que residía el alma. Como estaba cultivando un cuerpo ordinario, no necesitaba esos materiales raros y preciosos. Solo necesitaba la carne y la sangre de monstruos ordinarios. Con el nivel actual del árbol madre, podría cultivar 100 cuerpos a la vez, lo que definitivamente fue suficiente para que Tang Sen lo usara. Por supuesto, el método de cultivo de la tribu de los espíritus de los árboles no se pudo copiar por completo.
Algunas cosas registradas en la técnica secreta original también podrían usarse como referencia. Estaba bien siempre y cuando se cultivara el cuerpo donde residía el alma. Tang Sen reflexionó mientras sacaba papel y lápiz para escribir y dibujar. Después de estar ocupado durante medio día, finalmente dejó caer el lápiz que tenía en la mano con satisfacción y salió de la habitación hacia el árbol madre. Lisa y los demás estaban cultivando bajo el árbol madre. Cuando vieron que Tang Sen se acercaba, estaban a punto de levantarse e inclinarse, pero Tang Sen los detuvo con un gesto de su mano. Luego caminó directamente hacia el árbol madre y lo midió. Después de mirar por un rato, Tang Sen se volvió hacia Lisa y le dijo, «Dile al árbol madre que espero que pueda producir 100 frutos. Planeo usarlos para cultivar un cuerpo humano». La boca de Lisa estaba ligeramente abierta mientras asentía en estado de shock. Siguiendo las instrucciones de Tang Sen, cerró los ojos y comenzó a comunicarse con el árbol madre. En menos de un minuto, Lisa abrió los ojos. Miró a Tang Sen y dijo con una sonrisa amarga, el árbol madre dijo que no estaría de acuerdo. También decía que hacer ese tipo de cosas es mucho más repugnante que devorar carne y sangre. ¿Quiere que te rindas? Tang Sen sacudió la cabeza sin expresión alguna y le dijo a Lisa, dile al árbol madre que tiene que hacer esto, o usaré mi autoridad como señor de la ciudad para obligarlo a hacerlo, pero no hará ninguna de las dos cosas. Nosotros cualquier bien. Lisa asintió y continuó comunicándose con el árbol madre, y obtuvo la respuesta después de un momento. El árbol madre estuvo de acuerdo, pero también hizo una solicitud. Es decir, debes encontrarle agua de manantial lunar como compensación. De lo contrario, preferiría ser talada y quemada que continuar siendo la ciudad auxiliar de la ciudad del dragón sagrado. Este era el problema de la Torre de la Sabiduría, una vez que nacía la insatisfacción, incluso existía la posibilidad de una huelga o autodestrucción. Tang Sen no pudo obligarlo demasiado. Dado que el árbol madre había aceptado ayudarlo a cultivar el cuerpo y también había presentado las condiciones correspondientes, él simplemente estaría de acuerdo. En cuanto a si podría obtener agua de manantial lunar, Tang Sen en realidad no tenía confianza en su corazón. Simplemente daría un paso a la vez. A lo sumo, usaría una técnica secreta para hacer crecer su cuerpo en el futuro. De esa forma, no tendría que negociar con el árbol madre. Después de que se resolvieron las condiciones entre Tang Sen y el árbol madre, los residentes de Holy Dragon City vieron una escena maravillosa que nunca olvidarían. El árbol madre, que había estado tranquilo y pacífico, de repente tembló. Entonces, enormes pétalos blancos brotaron a una velocidad visible a simple vista entre las hojas verdes del árbol madre. Con una suave brisa, emitieron una fragancia seductora. Después de que florecieran casi 100 pétalos, el tronco del árbol madre comenzó a temblar suavemente. El polen amarillo comenzó a bailar y esparcirse sobre la copa del árbol, como una nube de color amarillo claro que cubría el cielo sobre el árbol madre. Después de un rato, estos pétalos blancos comenzaron a marchitarse y caer, seguidos de pequeños frutos que emergían de los pétalos uno tras otro. Estas frutas crecieron a un ritmo extremadamente rápido. No pasó mucho tiempo antes de que crecieran hasta alcanzar el tamaño de piedras de molino. Al mismo tiempo, los mangos de las frutas comenzaron a extenderse y caer al suelo. En menos de 5 minutos, casi 100 frutos del tamaño de piedras de molino cayeron del árbol madre, deteniéndose a unos 2 metros del suelo como innumerables péndulos colgantes. Si uno observara las frutas con atención, descubriría que bailaban suavemente con el viento y que no parecía haber nada dentro de las frutas. Florecer, polinizar, dar frutos y madurar. Todo el proceso de reproducción se aceleró innumerables veces. Esto era lo mágico del árbol madre. Tang Sen observó cuidadosamente los frutos que colgaban del árbol madre. Después de estudiarlos por un tiempo, se dio la vuelta y regresó al almacén de la ciudad del dragón sagrado. Como ya tenía los frutos del árbol madre, debe preparar las materias primas para cultivar su cuerpo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 161. Capítulo 161, capítulo 159 Asediando la ciudad. Traductor, 549-690339. La carne, la sangre y los huesos del monstruo se distribuyeron según una determinada proporción. Después de agregar un líquido medicinal especial, Tang Sen transportó estos trozos de carne debajo del árbol madre con la ayuda de los residentes de Holy Dragon City. La piel exterior del fruto del árbol madre era extremadamente flexible. Tang Sen solo pudo abrirlo fácilmente con la daga eléctrica púrpura y sellar la carne y la sangre en la fruta. Después de eso, el árbol madre curó automáticamente el corte. Tang Sen usó la sangre del monstruo para dibujar una runa especial en la fruta.
Luego, usó el cerebro del monstruo para configurar una matriz simple debajo del árbol madre. Se completó el trabajo principal de cultivar el cuerpo. En el mes siguiente, Tang Sen solo necesitó seguir los registros de la técnica secreta y cambiar su cerebro pearl a tiempo. Este trabajo tomó un total de 2 días. Tang Sen estaba tan ocupado que sus pies no tocaban el suelo, pero también lo disfrutó. Chang Yan no pudo evitar sentir una sensación de logro en su corazón mientras miraba las 100 frutas gigantes que colgaban y se balanceaban ligeramente debajo del árbol madre. La vida en el mundo de las torres era tensa y emocionante. Comparado con la vida mediocre y aburrida en su mundo original, este era el mundo adecuado para él. Tang Sen sostenía una botella de jugo de frutas en la mano. Estaba a punto de tomar un sorbo cuando de repente saltó de su asiento y miró en dirección a la muralla de la ciudad con expresión grave. A través de la vista del mapa, Tang Sen vio un denso ejército de kobolds avanzando lentamente en dirección a la ciudad sagrada del dragón. Este era un verdadero ejército, bien equipado y digno. No les faltaron las armas de asedio, los cereales y los suministros necesarios para la expedición. Este ejército de hombres con cabeza de perro se dividió en varios grupos según el tipo de soldados. Tang Sen encontró casi un centenar de hombres con cabeza de león con armadura pesada. Además, también había algunos monstruos feroces que parecían haber sido domesticados por los hombres con cabeza de perro. Una estimación aproximada mostró que había alrededor de 20,000 kobolds en este grupo. Fue una escena espectacular. Maldita sea, esta gente con cabeza de perro es realmente persistente. Acabo de destruir una pandilla y ahora otra viene a morir. Tang Sen se frotó las sienes algo entumecidas mientras sacaba su valquietalquie y le decía a Tessen: llama a todos los guerreros de la ciudad sagrada del dragón. Nuestro viejo enemigo está aquí. La cantidad de kobolds esta vez es de 4 a 5 veces mayor que la última vez. Prepararse. Tai Seng inmediatamente gruñó, y luego una serie de gritos y sonidos de carrera salieron del valquietalquie. Era obvio que los soldados se estaban preparando para la batalla después de recibir la noticia. Esta vez había demasiados kobolds. Definitivamente no podía bajar la guardia. De lo contrario, Holy Dragon City estaría en peligro de ser destruida. Cuando pensó en las altas armas de asedio que el ejército kobold había traído, y luego pensó en los muros de 15 metros de altura de Holy Dragon City, Tang Sen se sintió un poco inseguro. Aprovechando la distancia entre el ejército kobold y la ciudad sagrada del dragón, Tang Sen apretó los dientes e intercambió todas sus cuentas cerebrales por monedas de oro. Una vez más, activó el complemento de transformación del terreno, que era un devorador de oro. La capacidad del complemento de transformación del terreno era realmente asombrosa. Entre todas las aplicaciones de tecnología negra que Tang Sen había descargado, esta aplicación tuvo el mayor impacto visual. Con la activación de la aplicación, bajo las miradas horrorizadas de todos los soldados de Holy Dragon City en la muralla de la ciudad, un muro de piedra semicircular gigante que conecta 2 acantilados se levantó rápidamente del suelo. Su enorme sombra cubrió instantáneamente toda la entrada del valle de Holy Dragon City, bloqueando completamente el sol. Después de que el muro de piedra cubrió completamente la muralla original de la ciudad, se elevó a una altura de 50 metros antes de que dejara de elevarse. En dirección al Valle Sagrado del Dragón, apareció rápidamente una rampa de transporte que conectaba directamente con la parte superior del muro de piedra. Entonces, la parte superior del muro de piedra comenzó a cambiar nuevamente, como si hubiera aparecido un pasaje hueco, y aparecieron innumerables ventanas. Los guerreros de la ciudad del dragón sagrado se estaban divirtiendo cuando vieron que el poder para expandir la ventana parecía haber desaparecido, dejando solo una pequeña sección del muro de piedra sin ventanas. Aquellos con trastorno obsesivo-compulsivo sintieron que algo andaba mal. Tang Sen desvió la mirada del mapa. Fue solo un minuto y esto fue todo lo que pudo hacer. Aparte de la caja de cerebros en el banco fantasma, Tang Sen ni siquiera pudo sacar un solo cerebro de su bolsillo. Era un pobre común y corriente. Sin embargo, después de construir una muralla tan majestuosa e inutilizar las armas de asedio de los kobold, Tang Sen sintió que las monedas de oro valían la pena. Cuando Tang Sen corrió hacia la muralla de la ciudad, Tai Seng estaba ordenando a los soldados y residentes de la ciudad del dragón sagrado que trasladaran armas de fuego y municiones a la muralla recién construida. Cuando vieron aparecer a Tang Sen, todos los residentes lo miraron como si estuvieran mirando a un dios, con los ojos llenos de respeto. Señor de la ciudad, este es tu casalla. Tai Seng señaló la majestuosa muralla de la ciudad y le preguntó a Tang Sen. Su voz estaba llena de emoción y sus ojos brillaban. Así es, lo hice. Date prisa y ponte manos a la obra. Vienen los hombres cabeza de perro. Tang Sen parecía despreocupado mientras agitaba su mano.
Sin embargo, después de escuchar la respuesta definitiva, las miradas de los residentes, que estaban a punto de postrarse en el suelo, hicieron que Tang Sen se sintiera bastante complacido. También sintió un rastro de orgullo en su corazón. Después de todo, esa técnica casi no era diferente de la de un dios. ¡Viva la ciudad, señor! Los ojos de Tai Seng estaban rojos de emoción. Gritó a todo pulmón y todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Todos gritaron a todo pulmón, deseando poder usar todas sus fuerzas para gritar su respeto por el señor de la ciudad. Las emociones hirvientes y los rugidos que sacudieron el cielo continuaron durante mucho tiempo, lo que hizo que Tang Sen se sintiera un poco incómodo. Agitó la mano para indicarles a todos que dejaran de vitorear. También dijo que con el gran enemigo frente a ellos, era más importante subir rápidamente a la muralla de la ciudad y organizar la defensa. Todos fueron bastante obedientes y enterraron la cabeza para empezar a trabajar. Todos estaban llenos de energía y caminaban con el viento. Con el espacio de almacenamiento de Tang Sen, las armas y municiones se enviaron primero a la muralla de la ciudad. Los soldados colocaron las ametralladoras y otras armas mientras evaluaban la gigantesca muralla de la ciudad bajo sus pies. Después de la modificación de Tang Sen, la parte superior de la muralla gigante de la ciudad también era muy ancha. Tang Sen había hecho una larga hilera de habitaciones cerca del valle. Cuando entró para echar un vistazo, en realidad era una cueva vertical que se abría a lo largo de la pared. El espacio interior era muy grande. Podría almacenar armas y municiones, y también podría usarse para vivir. Era solo que era un poco áspero y desigual. Esto no se pudo evitar. Después de todo, solo podría usarse por un tiempo limitado. En dirección a la llanura de grava, había un muro de piedra de 2 metros de altura con muchos huecos, lo que facilitaba a los guerreros observar y disparar. A través de estos espacios, pudieron ver claramente que el ejército kobold había establecido un campamento a menos de 2 kilómetros de Holy Dragon City. Sin embargo, en ese momento, todos quedaron atónitos por la magnífica muralla de la ciudad frente a ellos. En el campamento de la gente con cabeza de perro, un hombre alto con cabeza de perro y expresión enojada estaba golpeando al guerrero con cabeza de perro a cargo de la exploración. Fue debido a la información errónea de este grupo de bastardos lo que llevó al dilema actual. Frente a una muralla tan alta, todas las armas de asedio perdieron su efectividad. La expedición de su gran ejército parecía haberse convertido en una gran broma. No podían dejar que los soldados con cabeza de perro volaran a una altura de 50 metros. Mirando al guerrero con cabeza de perro que fue golpeado y escupiendo sangre, un anciano con cabeza de perro vestido con una túnica larga tosió levemente, indicando que debían dejar de pelear. El furioso hombre con cabeza de perro maldijo enojado y se recostó en una silla plegable de cuero. El anciano con cabeza de perro miró a los generales con cabeza de perro sentados en la tienda. Al ver sus caras preocupadas, sonrió y dijo, «No tienes que preocuparte, 17º príncipe». Después de todo, nadie pensó que esos humildes humanos tendrían una técnica tan mágica. De hecho, podrían construir una muralla gigante en un abrir y cerrar de ojos. El hombre con cabeza de perro que lo había atacado antes todavía estaba indignado. Le dijo al viejo perro, «Maestro Maronis, puede que no lo sepas, pero le hice una promesa militar a mi padre. Dije que derribaría esta ciudad humana en el menor tiempo posible y la usaría como el campamento de retaguardia del clan Royal Kobold. ¿Quién hubiera pensado que esto sucedería? ¿Cómo se supone que debo completar mi misión? Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 162. Capítulo 162, El Príncipe 17 y el robo del auto. Traductor, 549-690339. Este hombre enojado con cabeza de perro era el 17º príncipe del clan real con cabeza de perro, Ao Feng. También era el comandante del ejército con cabeza de perro que estaba atacando la ciudad sagrada del dragón. El anciano cabeza de perro, a quien el 17º príncipe llamaba Maestro Maroni, sonrió y dijo con confianza, «No te preocupes, 7º príncipe. Cuando vi esta muralla de la ciudad, envié un mensaje a la torre de la familia real y le pedí al mensajero que pidiera ayuda a la torre de plumas negras. Creo que habrá una respuesta pronto». La expresión del 17º príncipe se relajó ligeramente. Con la ayuda de los chicos voladores de Blackfeather Tower City, no sería difícil atacar la Holy Dragon City de la raza humana. Después de dejar de lado sus preocupaciones, el 17º príncipe se volvió hacia el grupo de oficiales con cabeza de perro y dijo, «La última vez, el general de dientes amarillos dirigió a 5.000 soldados para atacar esta torre de la ciudad. Por alguna razón, todos fueron aniquilados. Así que no bajes la guardia solo porque el enemigo sea un humano. Debes estar más atento.
El 17 grados Príncipe estaba siendo cauteloso, pero cuando los arrogantes oficiales con cabeza de perro lo escucharon, sintieron que el 17 grados Príncipe estaba siendo demasiado cuidadoso. Comenzaron a menospreciarlo. Eran solo un grupo de humanos humildes. No había necesidad de que estuvieran tan atentos. Si no fuera por la repentina aparición de la muralla de la ciudad, el ejército popular con cabeza de perro habría atravesado la muralla de la ciudad y habría matado a todos los humanos que estaban dentro. En cuanto a la última vez, cuando el ejército del general de dientes amarillos fue completamente aniquilado, es posible que se hayan encontrado con algún monstruo poderoso en el camino, y ninguno de los desafortunados logró escapar. Nunca creerían que los humanos de Holy Dragon City los habían matado. El 17º príncipe se sintió impotente al mirar las expresiones indiferentes de sus generales. El rey Kobold tuvo muchos descendientes, y era solo uno de ellos. Ya era una gran suerte poder participar en el gran plan del rey Kobold y convertirse en el comandante de un ejército. Al principio, pensó que sería fácil conquistar una ciudad humana de bajo nivel. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que habría tales giros y vueltas? Esto hizo que el príncipe 17 se sintiera un poco incómodo. Si no pudiera derribar esta torre, probablemente nunca podría destacarse entre el clan Royal Kobold. Tang Sen se paró en la muralla de la ciudad y miró hacia el campamento de la gente con cabeza de perro. Su mirada se desvió levemente, pero continuamente estaba planeando en su corazón. Tang Sen definitivamente les daría un recuerdo inolvidable esta noche. Después de pensar hasta este punto, Tang Sen bajó de la muralla de la ciudad. Necesitaba hacer algunos preparativos y preparar un gran regalo para la gente con cabeza de perro. En el mundo original, país del Kimchi. Tang Sen salió de un hueco en un contenedor en un lugar remoto. Como era de esperar, alguien descubrió el contenedor que había vaciado y lo denunció a la policía. En ese momento, todo el muelle se llenó de una atmósfera tensa. De vez en cuando pasaban agentes de policía de la nación de los pepinillos. Tang Sen ignoró a los demás. Después de ordenar su ropa, se dirigió directamente a la calle fuera del muelle. Los oficiales de la nación de los pepinillos, que todavía estaban en el muelle, nunca podrían haber imaginado que el notorio ladrón que los había mantenido tan ocupados se escabulliría ante sus narices. Desde que se difundió la noticia del robo de contenedores en el muelle, debido a la enorme cantidad de dinero involucrada y a la implicación de muchos países y empresas, se llamó mucho la atención, lo que también ejerció mucha presión sobre el Kimchi. Policía. Durante los últimos días, el policía a cargo del caso no había dormido bien. Había estado investigando en busca de pistas y recopilando información relevante durante todo el día, tratando de atrapar al tipo que había movido el contenedor vacío a plena luz del día sin que nadie lo supiera. Tang Sen había venido esta vez a buscar un lote de combustible. Las existencias de la ciudad del dragón sagrado ya eran insuficientes. Después de un tiempo, los vehículos motorizados de la ciudad del dragón sagrado se quedarían sin combustible. Las peleas pequeñas no eran el estilo de Tang Sen. Esta vez, su objetivo era el camión de combustible que transportaba combustible. Después de activar el kit electrónico multiuso y piratear la red de la compañía de combustible, Tang Sen obtuvo la ruta de transporte de todos los vagones cisterna de combustible y rápidamente seleccionó el objetivo. Después de llegar a la carretera por la que debe pasar el camión cisterna, Tang Sen encontró una sección de la carretera un poco remota. Después de ajustar su vista a la vista del mapa, se sentó en una silla al borde del camino y esperó. El tiempo pasó lentamente. Tang Sen esperó mucho tiempo, pero el camión de combustible aún no llegaba. No pudo evitar sentirse un poco ansioso. La ciudad del dragón sagrado estaba actualmente rodeada por una gran cantidad de soldados y podría estar en peligro en cualquier momento. No podía perder demasiado tiempo aquí. Si realmente no pudiera hacerlo, Tang Sen solo podría dirigirse a esas estaciones de servicio. Mientras Tang Sen pensaba en este problema, no se dio cuenta de que un automóvil se había detenido a su lado. Al mismo tiempo, la ventanilla del auto bajó y un hombre con gafas de sol le gritó, «Oye, ¿cómo llego a la carretera Jimpu?» Ignorando a este tipo, Tang Sen todavía estaba pensando si debería cambiar la ruta. Sin embargo, de repente notó que un camión cisterna se acercaba lentamente. Su estado de ánimo se relajó inmediatamente. Tang Sen aplaudió y se puso de pie. Luego comenzó a prepararse para la acción. Cuando el joven que conducía vio que Tang Sen lo estaba ignorando, no pudo evitar maldecir en voz baja. Ignoró a la chica en el asiento del pasajero delantero que lo estaba bloqueando y cerró la puerta mientras caminaba frente a Tang Sen. «Mocoso, eres muy arrogante». El joven que llevaba gafas de sol empujó a Tang Sen, pero sintió como si hubiera chocado contra una pared. La otra parte no se movió en absoluto. Tang Sen giró lentamente la cabeza y usó una mirada helada para recorrer al joven.
La intención asesina que reveló involuntariamente hizo que el cuerpo de la otra parte se pusiera rígido. Antes de que el joven pudiera recuperarse de su sorpresa, Tang Sen extendió la mano y se quitó las gafas de sol. Después de lo cual, empujó suavemente su rostro ligeramente hermoso. Era como si al joven lo hubieran atropellado un coche. Inmediatamente salió volando y su cuerpo se estrelló contra el auto con un van, causando que la chica en el auto gritara en estado de shock. «Hermano, ¿estás bien?». La niña saltó y ayudó al joven a levantarse. Luego le gritó a Tang Sen, «Oye, ¿qué te pasa, tío? ¿Por qué me pegaste? ¿Crees que llamaré a la policía ahora mismo?». El rostro del joven se llenó de ira. Apartó la mano de la chica y estaba a punto de correr para recuperar su rostro. Tang Sen lo había abofeteado hace un momento, haciéndolo sentir muy humillado. «Será mejor que salgas de aquí o te mataré». Tang Sen resopló con frialdad. Miró el camión de combustible que se acercaba y caminó lentamente hasta el centro de la carretera. «Creo que eres tú quien busca la muerte». El joven no parecía una persona respetuosa de la ley. Las palabras de Tang Sen no lo asustaron. En cambio, despertó su naturaleza feroz. Después de ver a Tang Sen caminar hacia el centro de la calle, se quitó el abrigo y lo arrojó al suelo antes de caminar hacia Tang Sen. Sonó una bocina estridente. El joven vio de lejos un camión cisterna y siguió tocando la bocina, pero el chico arrogante que le había robado las gafas de sol se quedó en medio de la carretera como un tonto. Ni siquiera esquivó el auto. ¿Le pasa algo en la cabeza? Mientras el joven pensaba en esto, sus pasos se detuvieron lentamente, sus ojos se llenaron de dudas. Cuando el conductor del camión con tanque de combustible vio que Tang Sen estaba bloqueando el medio de la carretera y no esquivó, rápidamente pisó el freno y apenas se detuvo cuando estaba a menos de 3 metros de Tang Sen. «Bastardo, ¿estás buscando la muerte?». El conductor del camión cisterna de combustible asomó la cabeza fuera de la cabina y maldijo a Tang Sen. Tang Sen no dijo nada. Caminó unos pasos hasta el camión cisterna, abrió la puerta y agarró al atónito conductor. Luego, golpeó la mandíbula del conductor. Después de que el conductor fue atropellado, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. 1. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 163. Capítulo 163, capítulo 161, ataque nocturno al campamento. Traductor, 549-690339. Después de echar al conductor del camión cisterna del auto, Tang Sen cerró la puerta y encendió directamente el camión cisterna, sin dejar de avanzar. El joven que estaba preparado para pelear con Tang Sen estaba a un lado. Miró la escena frente a él aturdido y se sintió confundido. Realmente no podía entender lo que estaba pensando Tang Sen. ¿De verdad robó un camión cisterna de combustible a plena luz del día? Mirando al conductor inconsciente del camión cisterna, el joven pensó por un momento, luego finalmente sacó su teléfono móvil y llamó a la policía. Tang Sen no condujo mucho el camión cisterna antes de encontrar una bifurcación y bajar. Después de correr un rato y ver que nadie le prestaba atención, guardó el camión cisterna y regresó al mundo Lo Cheng. Después de regresar a la plaza de Holy Dragon City, Tang Sen soltó el camión de combustible. Luego, tomó un recipiente y metió el combustible dentro. Inmediatamente después, Tang Sen regresó al almacén y almacenó una gran pila de cosas en el espacio de almacenamiento. Solo entonces dejó su ajetreado trabajo. Después de regresar a la muralla de la ciudad, Tang Sen miró a las personas con cabeza de perro que se estaban preparando para comer y comenzó a esperar en silencio. La noche descendió silenciosamente y todo el campamento de los cabeza de perro quedó en silencio. Solo los centinelas que patrullaban seguían caminando de vez en cuando. Tang Sen notó que cada 100 metros alrededor del campamento de la gente con cabeza de perro, había un palo de madera que emitía un brillo verde. Parecía una farola. Esto pareció tener un efecto extraño. Desde que se insertó, los monstruos que deambulaban por la llanura de grava evitaron el campamento de la gente con cabeza de perro como si se hubieran topado con una inundación. Tang Sen estaba secretamente asombrado. Pensó en conseguir algunos de ellos más tarde y llevarlos de nuevo a estudiar. Los soldados de la ciudad del dragón sagrado también estaban comiendo. Habían estado nerviosos durante todo el día y finalmente pudieron relajarse un poco. El grupo de personas se reunió y se rió, como si no les importara el ejército kobold. Tai Seng se guardó las gafas de visión nocturna, caminó frente a Tang Sen y preguntó, «Señor de la ciudad, ¿cómo planea tratar con esos tipos? Dinos. ¿Es realmente incómodo no disparar?». Chang Yen sonrió cuando escuchó esto.
Señaló el campamento de la gente con cabeza de perro y dijo, no te preocupes, estarás ocupado en la segunda mitad de la noche. Tyson no sabía lo que estaba pasando y quería hacer más preguntas, pero Tangen solo le dijo que preparara el mortero y la ametralladora antiaérea y esperara su orden de atacar. Tyson asintió con la cabeza, con el rostro lleno de anticipación. Cuando llegó la medianoche, Tang Sen activó la cortina de luz cuántica sigilosa y saltó desde la muralla de la ciudad de 50 metros de altura. Justo cuando estaba a punto de aterrizar, golpeó suavemente las muñequeras de sus brazos y todo su cuerpo era como una pluma mientras aterrizaba silenciosamente en el suelo. Tang Sen hizo todo lo posible por mantener sus pasos lo más ligeros posible mientras comenzaba a avanzar hacia el campamento de la gente con cabeza de perro. Cuando llegó frente al campamento de la gente con cabeza de perro, Tang Sen lo observó cuidadosamente. Después de confirmar que no había ningún dispositivo de alarma, caminó lentamente hacia el campamento de la gente con cabeza de perro. La gente con cabeza de perro tenía un olfato muy sensible. Ya había usado un pequeño truco para ocultarlo antes, pero aún existía el peligro de quedar expuesto. Por lo tanto, Tang Sen no tuvo más remedio que tener mucho cuidado. Tang Sen ya había visto claramente el campamento de la gente con cabeza de perro a través de la perspectiva del mapa. La dirección hacia la que se dirigía era el lugar donde la gente con cabeza de perro almacenaba sus raciones y suministros. Después de evitar a los dos centinelas con cabeza de perro que patrullaban, Tang Sen se metió en medio de la pila de comida y agua potable. Sacó todos los barriles de combustible que había conseguido y luego los ató a explosivos remotos. El olor a combustible era muy fuerte y él creía que los hombres con cabeza de perro podrían detectarlo muy rápidamente con su sentido del olfato desarrollado. Tang Sen tuvo que terminar la batalla rápidamente. A continuación, Tang Sen comenzó a colocar explosivos por todo el campamento de la gente con cabeza de perro. Después de colocar más de 10 explosivos, los centinelas de la gente con cabeza de perro finalmente descubrieron algo inusual. Sonó un silbido de hueso estridente que atrajo la atención de los Cobalt Sentinels que patrullaban. Sin embargo, antes de llegar al lugar del silbato, escucharon un sonido estremecedor. Al mismo tiempo, una enorme bola de fuego se elevó de las raciones y suministros y, al mismo tiempo, pequeñas bolas de fuego se dispersaron en todas direcciones, incendiando las raciones y las tiendas. El fuego que se elevó hacia el cielo fue extremadamente deslumbrante en la noche. Las salpicaduras de combustible produjeron una temperatura sorprendentemente alta y el fuego devoró la comida y el agua potable en un abrir y cerrar de ojos. Algunos kobolds quisieron apagar el fuego, pero no pudieron acercarse. Solo podían pisotear con ansiedad. Cuando la bola de fuego se elevó, el campamento de los hombres cabeza de perro inmediatamente se volvió caótico. Innumerables hombres cabeza de perro salieron corriendo de sus tiendas para ver qué estaba pasando. Sin embargo, antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando, escucharon una serie de ruidos fuertes. La enorme onda expansiva desató el prólogo de la muerte en el campo de los cabeza de perro. Algunos desafortunados soldados con cabeza de perro perdieron la vida mientras dormían y algunas tiendas de campaña fueron levantadas hacia el cielo, sin que ninguna de las personas con cabeza de perro que había dentro sobreviviera. De vez en cuando, miembros rotos de los kobolds caían del cielo, provocando un gran pánico. Los oficiales kobold rugieron fuerte, pero no pudieron controlar la caótica situación. Esta situación significaba que los kobolds ya habían volado el campamento. Tang Sen se escondió en la oscuridad y arrojó 2 granadas. Luego, a través de la función de descifrado de comunicación de la interfaz de batalla digital integral, se conectó al walkie-talkie de Tyson. No te preocupes por las municiones. Darle duro. Tan pronto como se dio la orden de Tang Sen, Tyson, que había estado esperando con impaciencia, inmediatamente dio la orden de atacar. Los 5 morteros producidos por la Aspar Alliance dejaron escapar un rugido y los proyectiles explosivos asesinos atravesaron el cielo nocturno y se estrellaron contra el campamento de la gente con cabeza de perro. ¡Boom! Las balas de cañón explotaron una tras otra, y los escombros y las ondas de aire destrozaron a los kobolds cercanos. El poder de la explosión fue como el colapso de los cielos y la tierra, y arrojó por completo al campamento kobold en el caos. Innumerables soldados con cabeza de perro, con armaduras y ropa descuidadas, salieron corriendo de sus tiendas como moscas sin cabeza. Comenzaron a huir en todas direcciones, temiendo ser afectados por el aterrador fuego de artillería. El sonido de las ametralladoras antiaéreas los siguió de cerca. Las balas desde arriba aún producían un aterrador efecto letal dentro de la distancia efectiva que apenas podían alcanzar, derribando a los soldados con cabeza de perro que corrían en todas direcciones. La trayectoria de la bala de arrastre ligero y la bala ardiente perforante fue extremadamente hermosa en el cielo nocturno, pero representó el hermoso florecimiento de la flor de la muerte. Los oficiales del pueblo con cabeza de perro estaban furiosos.
Gritaron a los soldados en pánico e intentaron restablecer el orden, pero fue de poco efecto. De vez en cuando, una ola de balas alcanzaba a los oficiales Kobold que estaban parados en posiciones visibles, cortándolos por la mitad. Cuando vieron al desafortunado tipo que lloraba de dolor con la mitad de su cuerpo detrás de él, los oficiales Kobold no se atrevieron a pararse en lugares visibles. Solo se escondieron en los rincones y lo reprendieron en voz alta. El maestro Maroni y el 17º príncipe de la familia real Kobold miraron aturdidos el caótico campamento Kobold. Luego miraron los mortales destellos de luz que seguían volando desde la muralla de la ciudad del dragón sagrado. Sus rostros estaban pálidos. El asedio ni siquiera había comenzado y su bando ya había volado el campamento. En primer lugar, esto era un gran tabú. Junto con los ataques furtivos de los despreciables humanos, el ejército Kobold seguramente sufriría grandes pérdidas esta noche. El príncipe 17 respiró hondo y le gritó al equipo de cultivadores que estaba a su lado: todos ustedes, salgan. Maten a todos los que gritan y perturban la moral del ejército. Sí, señor. Después de que se dio la orden del 17º príncipe, los 100 león y las personas con cabeza de perro se dispersaron en todas direcciones. Gritaron que no cunde el pánico mientras sus espadas brillaban sin parar. Pronto, casi 100 personas con cabeza de perro fueron asesinadas. Todos los oficiales de la gente con cabeza de perro también se dispersaron, cada uno haciéndose cargo de una región, calmando gradualmente a la caótica gente con cabeza de perro. Aunque los disparos y el fuego de artillería continuaban, el campamento de los cabeza de perro se había calmado extrañamente después de la explosión. Ya no había gente con cabeza de perro corriendo por el campamento. Incluso cuando las balas de cañón explotaron junto a ellos y sus compañeros volaron en pedazos, las personas con cabeza de perro todavía yacían tranquilamente en el suelo, sin moverse ni un centímetro. Tang Sen suspiró en su corazón. Abrió y cerró la boca suavemente unas cuantas veces. La interfaz de batalla digital completa reconoció su boca en una voz y se la envió a Tyson. Deja de disparar. No desperdicies más munición. Tan pronto como se dio la orden, cesaron los ataques a la muralla de la ciudad. Todo el campamento Kobold cayó en un silencio de muerte. Tang Sen, que estaba escondido en la oscuridad, miró al 17º príncipe, que obviamente era el comandante en jefe. Una intención asesina surgió en su corazón. Sostuvo la espada corta relámpago púrpura y silenciosamente se movió hacia su lado. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 164. Capítulo 164, capítulo 162 Matar al maestro Maronis. Traductor, 549-690339. La gente con cabeza de perro tenía un agudo sentido del olfato. Si no fuera por el olor a sangre y humo en el campamento de la gente con cabeza de perro, que ocultaba el aura de Tang Sen, la gente con cabeza de perro lo habría descubierto. Fue precisamente por esta preocupación que no se atrevió a acercarse demasiado. Cuando se movió lentamente a unos 10 metros detrás del 17º príncipe, Tang Sen salió disparado como una flecha afilada y la espada corta de color púrpura en su mano fue directa al cuello del 17º príncipe. El ataque de Tang Sen fue demasiado repentino, lo que provocó que los guardias alrededor del 17º príncipe no pudieran reaccionar a tiempo. Cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, la espada corta relámpago púrpura ya había tocado la piel del 17º príncipe. Príncipe, ten cuidado. El maestro Maroni, que estaba al lado del 17º príncipe, rugió. Una onda de choque invisible se extendió con él como centro. Tang Sen fue el primero en verse afectado y su cuerpo se recuperó violentamente. La espada que se suponía que lo mataría solo abrió la piel del 17º príncipe. Hay un asesino, atrápenlo. Todos los guerreros Kobold cercanos se apresuraron, jurando capturar y matar al asesino. Aunque Tang Sen era invisible, todavía no podía escapar de los sollozos de las numerosas personas con cabeza de perro. Ya se habían fijado débilmente en Tang Sen. El cuerpo de Tang Sen tembló en el aire e ingeniosamente eliminó la fuerza de su cuerpo. Miró al maestro Maroni y confirmó que este hombre con cabeza de perro era un cultivador de nivel 4. Mirando los métodos que utilizó, era probable que fuera un santo maestro. Los ojos de Tang Sen se entrecerraron levemente cuando pensó en el hecho de que el hombre con cabeza de perro era un maestro santo de grado 4. El príncipe 17, que fue emboscado, no prestó atención a la herida en su cuello. Después de olfatear, miró en dirección a Tang Sen con una expresión fría y siniestra. El ataque de Tang Sen se lanzó nuevamente antes de que los guardias pudieran bloquear el cuerpo del 17º príncipe. Aprovechó su invisibilidad y se acercó nuevamente al lado del 17º príncipe.
El maestro Maroni parecía poder juzgar fácilmente la posición de Tang Sen. Al ver que estaba a punto de atacar nuevamente, quiso usar el mismo truco y enviar a Tang Sen a volar con ondas de aire nuevamente. En un abrir y cerrar de ojos, la espada corta relámpago púrpura de Tang Sen había atravesado. Estaba a menos de 2 metros del 17º príncipe. Quizás en el siguiente segundo, la sangre del 17º príncipe salpicaría en el acto. Sin embargo, en este momento, Tang Sen, que tenía la intención de asesinar al 17º príncipe, de repente levantó la mano y señaló al maestro Maroni. Maronis, que estaba a punto de lanzar un hechizo, de repente sintió que estaba en problemas. Se retractó desesperadamente del hechizo que estaba a punto de lanzar y movió sus pies para esquivar, pero ya era demasiado tarde. Una luz penetrante brilló en los dedos de Tang Sen. Parecía haber atravesado el espacio y aterrizado sobre la cabeza de Maroni. El periodo de recuperación de la arma ligera de la muerte en miniatura terminó y Tang Sen la activó nuevamente, tomando a Maroni con la guardia baja. No. No. La cabeza de Marloki, que estaba llena de horror, desapareció en un instante, dejando solo un cuerpo encorvado en su lugar. Tang Sen agitó la mano y guardó el cuerpo de Maroni. Se rió y encendió una bomba de racimo gigante. Al mismo tiempo, activó el complemento de teletransportación de mapas y su figura apareció directamente en la muralla de la ciudad del dragón sagrado. Se dio la vuelta y miró el campamento kobold. Una enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo. Bajo la luz deslumbrante, cayeron innumerables miembros de kobold y grava. Después de un rato, la luz se disipó, dejando solo las chispas de fuego y los débiles gemidos de los kobolds. Tang Sen lo miró por un momento, luego caminó hacia una estufa que había sido cambiada de un barril de petróleo con tapa y soltó el cuerpo de Maronis. Después de descubrir que Maroni era un maestro santo de nivel 4, Tang Sen cambió el objetivo de su asesinato en el último minuto. Aparentemente optó por el 17º príncipe, pero en realidad puso a Maroni en su lista de cosas que debía matar. Él era simplemente el comandante de los kobolds. Si lo mataron o no, a Tang Sen no le importaba mucho. Frente a las gigantescas murallas de la ciudad del dragón sagrado, el papel de comandante era prescindible. Sin embargo, Tang Sen no se atrevió a bajar la guardia contra un maestro santo de nivel 4. ¿Quién sabía qué extraños significados tenían estas personas? Por lo tanto, tenía que matarlos lo antes posible para deshacerse de cualquier problema futuro. Al crear una distracción y confiar en el poder anormal del arma de la luz de la muerte, Tang Sen se había deshecho fácilmente de Maroni, eliminando esta gran preocupación en su corazón. Maronis, un maestro santo con una gran reputación entre los kobolds, nunca hubiera esperado morir tan descuidadamente. Tang Sen se agachó lentamente y comenzó a examinar el cuerpo de Maroni. Siempre había sentido curiosidad por los santos maestros y ahora esperaba comprender mejor a los llamados cultivadores entre los cultivadores a través de las pertenencias de Maroni. Después de hurgar por dentro y por fuera, Tang Sen arrojó el cuerpo desnudo directamente fuera de la muralla de la ciudad. Después de mucho tiempo, se escuchó un sonido de explosión. Todas las pertenencias personales de Maroni estaban aquí. Tang Sen comenzó a revisarlos uno por uno. El primer artículo era una tarjeta de identidad, que debería ser la prueba de identidad de Maroni en el Ouchen de la gente con cabeza de perro. Se preguntó cuántos puntos le quedaban. Al ver esta tarjeta de identidad, Tang Sen no pudo evitar recordar un asunto que había descubierto por casualidad hace unos días. Después de matar al ejército invasor de hombres con cabeza de perro, algunos de los soldados de la ciudad del dragón sagrado trataron las tarjetas de identidad del hombre con cabeza de perro como botín de guerra. Los recogieron y se los entregaron a Tang Sen. Tang Sen, quien originalmente pensó que estas cosas eran inútiles, trató de leer los puntos en ellas. Sin embargo, la plataforma comercial de piedra angular le informó que las personas con cabeza de perro eran una fuerza hostil a la raza humana por defecto. Por lo tanto, podría retirar los puntos para sí mismo, pero tendría que cobrar el 10% de las tarifas. Tang Sen nunca supo que la plataforma comercial fundamental tenía tal regla. Inmediatamente retiró todos sus puntos y trató de retirar los puntos de los residentes de Holy Dragon City al mismo tiempo. Al final le dijeron que no podía hacerlo. Tang Sen, que había terminado de intercambiar sus puntos, se puso a pensar profundamente. ¿Podría ser que la plataforma comercial fundamental estuviera alentando a las distintas razas a luchar entre sí y arrebatar recursos y puntos? Tang Sen se retractó de sus pensamientos y comenzó a mirar los otros elementos. Una bolsa de cuero llena de pequeñas botellas desordenadas, docenas de cuentas cerebrales de nivel 3 y 4, una daga afilada de arma demoníaca y una pulsera decorada con metal colorido con una cuenta cerebral de nivel 4 incrustada en ella. La línea de visión de Tang Sen cayó sobre el brazalete.
Evaluó cuidadosamente el cerebro de nivel 4, que obviamente era más grande y podía adivinar vagamente su función. Aparte de estas cosas, Tang Sen también encontró un grueso diario en el cadáver de Maroni. Estaba atado con piel de monstruo hecha de un material desconocido. Era suave, terso y extremadamente cómodo al tacto. Al abrir suavemente el diario, lo que entraron en sus ojos fueron palabras curvas. El color era rojo sangre y desordenado. Incluso se utilizaron símbolos especiales en algunos lugares. Si no fuera por misterioso descifrador de palabras, Tang Sen realmente no sería capaz de entenderlo. Sin embargo, con la ayuda de la aplicación ya no sintió ninguna presión al leer. Tang Sen comenzó a leer palabra por palabra. Este diario registró lo que había vivido Maroni desde que era un adolescente. Nació en una pequeña tribu kobold y tenía un buen talento para el cultivo. Después de que fue descubierto por los cultivadores del kobold Loucheng, lo mantuvo a su lado. Después de que Maroni se convirtió en un maestro santo, comenzó a vagar solo. En comparación con la situación en la que los monstruos corrían frenéticamente en el área de vivienda humana, las personas con cabeza de perro estaban mucho más seguras. Esto se debió a que todos sus edificios estaban centrados alrededor de la ciudad real y se extendieron gradualmente. Por lo tanto, esta área era el mundo de los pueblos con cabeza de perro. Los monstruos fueron reprimidos efectivamente y rara vez causaron demasiado daño. Maroni había vivido en la capital kobold y en otras torres kobold de varios tamaños durante décadas. Su cultivo había avanzado gradualmente hasta el nivel 4, y más tarde se había convertido en invitado de honor del 17º príncipe kobold. Tang Sen tenía una comprensión preliminar de la carrera de personas con cabeza de perro a través del contenido del diario. Nunca esperó que en un área determinada en la distancia, en realidad hubiera una fuerza racial extranjera que fuera como un reino. Tenían muchos edificios e innumerables residentes con cabeza de perro. Al principio, no se tomaba en serio a las personas con cabeza de perro. Sin embargo, no esperaba que hubiera una fuerza tan poderosa detrás de ellos. Esto hizo que Tang Sen se sorprendiera un poco. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 165. Capítulo 165, El fin del mundo del ejército kobold. Traductor, 549-690339. Tang Sen vio la comprensión y aplicación de las artes divinas por parte de Maroni en su cuaderno. Después de convertirse en un maestro santo, Maronis tuvo que acumular puntos durante 5 años antes de poder canjearlos por su primer hechizo divino desde la plataforma comercial de piedra angular. Había gastado 10,000 puntos. Este era un hechizo divino que podía controlar una daga y lanzarla instantáneamente. Podía controlar una daga para volar y matar enemigos dentro de un rango de 5 metros, razón por la cual siempre llevaba una daga consigo. Con este arte divino, Maronis gradualmente se hizo famoso y acumuló más y más puntos. Más tarde, se intercambió por algunas artes divinas más, incluida la onda de choque que se utilizó para detener el asesinato de Tang Sen. Si el tiempo lo permitiera, habría liberado artes divinas una tras otra. Era una pena que el poder que Tang Sen había usado fuera demasiado dominante. Lo había matado de un solo golpe. Al observar la comprensión y aplicación de las artes divinas por parte de Maroni, Tang Sen sintió que estas artes divinas eran una versión debilitada de las aplicaciones de teléfonos móviles. Por ejemplo, la capacidad de controlar las dagas que intercambia Maroni se puede descargar en la tienda de aplicaciones. Campo magnético de manipulación de superelementos, básico. Capaz de controlar todos los objetos metálicos. Se puede actualizar. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el alcance y el poder de control. Costo de descarga, 10.000 monedas de oro. También había varios otros hechizos divinos que Maronis había dominado. Se descargaron aplicaciones similares en la tienda de aplicaciones. La conexión entre ellos era intrigante. Tang Sen observó todo el camino hasta el amanecer. Solo entonces guardó el cuaderno de Maroni. Bajo la luz del sol de la mañana, evaluó el campamento de la gente con cabeza de perro. El campamento ordenado y ordenado de la gente con cabeza de perro del día anterior solo podría describirse como una escena de devastación en este momento. El incendio dejó cenizas por todas partes. El humo no se había dispersado y los cadáveres estaban esparcidos por todo el lugar. Los cadáveres de kobold que habían muerto en el ataque de anoche estaban siendo retirados uno por uno y amontonados en la llanura de grava fuera del campamento. Los cadáveres se amontonaron como montañas y la sangre fluyó como ríos. Tang Sen estimó que el ataque nocturno de anoche había matado al menos a 4.000 kobolds y quemado innumerables tiendas de campaña y raciones.
El ejército kobold estaba a punto de afrontar la crisis de quedarse sin comida y agua. Tuvieron que pensar en una contramedida y luchar a muerte o retirar sus tropas. Aparte de eso, no tenían otra opción. Tang Sen no pudo evitar reírse a carcajadas cuando vio al príncipe con cabeza de perro enfurecerse. Sacó un rifle de francotirador pesado de su espacio de almacenamiento, apuntó al príncipe 17 y apretó suavemente el gatillo. Estallido. La bala atravesó la niebla de la mañana y alcanzó el cuerpo del 17º príncipe. La escena del cuerpo del 17º príncipe siendo despedazado no apareció. Un escudo protector verde apareció en la superficie del cuerpo del 17º príncipe, bloqueando el ataque de la bala. Sin embargo, el ataque lo asustó tanto que rápidamente se escondió detrás de la cobertura de sus guardias. Tang Sen fue muy claro sobre el poder defensivo del escudo protector. También sabía que no podría matar al príncipe 17, quien ya había tomado precauciones después del asesinato. Este disparo suyo solo sería un obstáculo para el príncipe 17. Tang Sen, que estaba de buen humor, planeaba regresar y comer. Sin embargo, cuando notó el polvo levantándose a lo lejos, no pudo evitar fruncir el ceño. Se trataba claramente de un ejército de gran escala. ¿Podría ser que el ejército kobold hubiera aumentado en número? Cambiando rápidamente a la vista del mapa, Tang Sen miró la escena que apareció frente a él. Una expresión de no saber si reír o llorar apareció en su rostro. Al mismo tiempo, negó repetidamente con la cabeza y dijo que la conmoción de anoche fue demasiado grande. Atrajo a un montón de gente. Esta vez, los hombres cabeza de perro están en un gran problema. Los centinelas kobold que habían sido liberados también notaron el grupo de personas que había aparecido de repente. Cuando vieron lo que era, sus expresiones cambiaron mucho. Sin dudarlo, llevaron a sus enormes perros de regreso al campamento para informar de la situación. Sin embargo, antes de que el Kobold Sentry pudiera correr unos pasos, fue presionado por una enorme garra podrida. La enorme fuerza aplastó directamente al Kobold Sentry. Luego, el cadáver fue tragado por una enorme cabeza que dejó al descubierto su pómulo. La bestia gigante en descomposición que se había tragado a los Kobold Sentinels rugió al cielo y continuó corriendo hacia Holy Dragon City. Detrás de él había todo tipo de monstruos cadáveres que cubrían el cielo y la tierra mientras caminaban lentamente. Era apestoso y feroz, como si todos los fantasmas malignos del infierno hubieran salido. Cerca de 100 centuriones de monstruos cadáveres estaban esparcidos entre estos monstruos cadáveres. Obviamente tenían una inteligencia simple y podían comandar a los monstruos cadáveres dispersos. Era como si sus rugidos tuvieran algún tipo de magia que pudiera hacer que los brutales y sanguinarios monstruos cadáveres avanzaran según sus órdenes. Los que empujaban y empujaban al frente eran en su mayoría wanderers infectados que se habían convertido en zombies, así como todo tipo de monstruos infectados. Eran como carne de cañón y no sería una lástima por mucho que se consumieran. Siguiendo a estos monstruos cadáveres había todo tipo de criaturas del mundo de la raza de los cadáveres. Cada uno de ellos tenía una forma extraña, algunos eran altos y feroces, otros eran pequeños y extraños. Comparados con los monstruos infectados, sin duda eran mucho más ágiles. Más atrás estaba el ejército conquistador del mundo del rey del cadáver del cerebro espiritual. Los soldados fantasmas del escudo de la espada, los arqueros monstruosos cadáveres, los lanceros y la caballería blindada pesada formaron formaciones cuadradas y avanzaron a un ritmo constante. Lo que sorprendió a Tang Sen fue que el rey del cadáver del cerebro espiritual no apareció en este ejército de la raza de los no muertos. No se sabía dónde se escondía y elaboraba su plan. El ejército de monstruos no muertos era enorme y atrajo la atención de los hombres sabuesos desde muy lejos. Rápidamente formaron una formación defensiva y miraron en dirección al ejército de muertos vivientes con una expresión seria. El 17º príncipe miró al ejército de monstruos cadáveres que se acercaba y su rostro se volvió más sombrío. Primero, el campamento fue atacado en medio de la noche, y ahora el ejército de la raza de los cadáveres bloqueó el camino de regreso. ¿Estaba destinado a regresar derrotado después de liderar a sus tropas a la batalla? El príncipe 17 quería retirarse, pero descubrió que no tenía salida porque estaba rodeado de enemigos. ¿A dónde podría retirarse? Un toque de tristeza atravesó su corazón. Tenía miedo de morir aquí hoy, y sus huesos serían enterrados bajo Holy Dragon City. Bien, lucharé hasta el final y usaré mi muerte para hacer famosa a la familia real Kobold. Después de que el príncipe 17 pensó en esto, lentamente desenvainó su sable y caminó hacia el frente de la fila con una expresión solemne. En las murallas de la ciudad sagrada del dragón, Tang Sen miró a los dos ejércitos que estaban a punto de chocar. Sin embargo, no había mucha alegría en su rostro. En la situación actual, los kobolds definitivamente perderían. Antes de que los lobos fueran ahuyentados, el tigre hambriento había regresado.
Desde el punto de vista de Sentang, un hombre con cabeza de perro muerto no era tan bueno como un hombre con cabeza de perro vivo. Después de que él mató a un hombre vivo con cabeza de perro, significó que estaba completamente muerto. Sin embargo, el hombre con cabeza de perro asesinado por el clan de los cadáveres se convertiría en un monstruo cadáver, un cómplice de las malas acciones del tigre. Desafortunadamente, no podía controlar este tipo de cosas y no tenía otra opción. Por fin había llegado el día que le preocupaba. La carrera de cadáveres ya había llegado a Holy Dragon City. No dejarían escapar a ningún ser viviente. Desde el principio, ambas partes estaban destinadas a no tener posibilidad de reconciliación. Debajo de la muralla de la ciudad, el ejército de no muertos y el ejército de Kobold finalmente chocaron. La llanura de grava blanca estaba completamente cubierta y gritos de batalla ensordecedores resonaron a través de las nubes. La gente con cabeza de perro era extremadamente valiente en la batalla. Agitaron sus lanzas cortas y machetes, y usaron sus manos y pies para luchar contra los zombis y los monstruos zombificados. Sus armas atacaban constantemente los puntos vitales de sus enemigos. Eran excelentes guerreros, pero desafortunadamente, el enemigo al que se enfrentaban era un monstruo que no podía sentir dolor y solo sabía matar. Los ataques ordinarios fueron inútiles contra los monstruos cadáveres. A pesar de que estaban cubiertos de agujeros sangrientos y tenían extremidades rotas, todavía se arrastraban obstinadamente hacia sus enemigos, tratando de destrozarlos y devorarlos. Después de que las dos enormes olas chocaron, el costado de la gente con cabeza de perro fue rápidamente devorado. El comandante del ejército de la carrera de cadáveres entró directamente y se extendió gradualmente. Sin saberlo, separó al ejército popular con cabeza de perro y gradualmente los rodeó, devorando a bien. Más de 10,000 kobolds lucharon hasta la muerte, pero no pudieron escapar de la derrota. Las personas con cabeza de perro que habían muerto en la batalla se levantaron de sus charcos de sangre. Arrastraron sus extremidades rotas y se unieron al ejército de monstruos cadáveres, comenzando a atacar a los de su propia especie. La batalla duró casi una hora. Cuando el último kobold superviviente se apoyó contra el muro de la ciudad del dragón sagrado y agitó sus armas para bloquear más y más monstruos zombies, significaba que el ejército kobold había perdido por completo. Este era el aspecto aterrador del clan de los cadáveres. Una vez que formaran una gran escala, serían imparables como una avalancha. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 166. Capítulo 166, actualización a clase 5 y compra de camión de bomberos. Traductor, 549-690339. Cuando cayó el último kobold, la ciudad sagrada del dragón ya se había convertido en un mar de muertos vivientes. Mirando hacia abajo desde lo alto de la muralla de la ciudad, la vista estaba llena de repugnantes monstruos cadáveres. Ocuparon casi cada centímetro de tierra debajo de la muralla de la ciudad, frotándose y rugiendo constantemente. Algunos de los monstruos cadáveres que eran buenos escalando se acercaron a la muralla de la ciudad. Sus afiladas garras se clavaron en el muro de piedra en un intento de escalar la muralla de la ciudad. Sin embargo, todos fueron golpeados por los guerreros de Holy Dragon City que ya estaban preparados y les volaron la cabeza. Lanzando granadas de jabalina como si fueran libres, incluso si los ojos del monstruo zombie estuvieran cerrados, aún podrían aterrizar sobre él. Tang Sen estaba operando una ametralladora antiaérea, buscando al monstruo cadáver centurión debajo. Una vez que fijaba un objetivo, apretaba el gatillo y aplastaba directamente al monstruo cadáver centurión en pedazos. Un centurión monstruo cadáver de nivel 4 fue suficiente para proporcionarle los puntos de experiencia para subir de nivel, ayudándolo a avanzar al nivel 5. Como dice el refrán, la buena suerte y la mala suerte van de la mano. Este ejército de muertos vivientes fue una gran crisis para Holy Dragon City, pero desde otra perspectiva, también fue una gran oportunidad. Si pudiera destruir todos estos monstruos cadáveres, definitivamente obtendría una gran cantidad de cerebros, lo que sería más que suficiente para mejorar Holy Dragon City a un edificio de nivel 2. El sonido de la ametralladora antiaérea no cesaba. Cuando los centuriones, monstruos cadáveres que se escondían entre los monstruos cadáveres, se enfrentaron a las balas de gran calibre, simplemente no tenían capacidad para resistir. Solo pudieron aullar cuando Tang Sen los mató uno por uno. Después de que Tang Sen mató a un número desconocido de centuriones monstruos cadáveres, de repente sintió una energía incomparablemente abundante en todo su cuerpo. Sus huesos y músculos sonaron al unísono, lo que hizo que involuntariamente dejara escapar un largo aullido hacia el cielo. Avanzando al rango 5 y teniendo la fuerza de 5 personas, la sensación fue tan maravillosa.
Después de convertirte en un cultivador de nivel 5, matar monstruos por debajo del nivel 5 no te daría ninguna experiencia. Tang Sen luego le entregó el cañón rojo de la ametralladora antiaérea al soldado que estaba a su lado. Agitó su puño y deseó poder librar inmediatamente una gran batalla con el monstruo cadáver. Volvió la cabeza para ver a los soldados que participaban en la defensa de la ciudad. Tang Sen descubrió que todos parecían muy cansados. Este tipo de ataque mecánico repetido podría fácilmente agotar la fuerza de un soldado fuerte. Los monstruos cadáveres eran diferentes de las criaturas vivientes. Si uno no pudiera volarles la cabeza o destruir completamente su cuerpo, entonces los monstruos cadáveres no serían considerados exterminados. También fue por esto que el consumo de municiones fue extremadamente alto, pero la cantidad de monstruos zombies asesinados fue muy pequeña. Tang Sen estimó que la cantidad de monstruos zombies que fueron asesinados fue solo de unos pocos miles. Sin embargo, se había consumido el 60% de su munición. El corazón de Tang Sen estaba un poco conmocionado. En secreto pensó que no podía continuar así. De lo contrario, se quedaría sin municiones. Sin armas para protegerse, la ciudad sagrada del dragón realmente estaría en peligro de ser destruida. Tang Sen llamó a Tai Seng y le dijo que solo debía tener cuidado con los monstruos que trepaban por las paredes. En cuanto a los monstruos cadáveres en el suelo, no necesitaba preocuparse por ellos por el momento. Tang Sen planeó usar otros métodos para lidiar con ellos. En la muralla gigante de la ciudad, Tang Sen miró a los monstruos zombies densamente poblados. Bajo la atenta mirada de los soldados, activó la función de teletransportación. En la nación de los pepinillos de su mundo original, Tang Sen salió de un camino apartado. Ejecutó el kit electrónico universal, mientras caminaba, buscando rápidamente en internet en un intento de conseguir 2 camiones de bomberos. Pronto encontró el resultado que quería. Una empresa vendía 2 camiones de bomberos. Después de observar la ubicación de la empresa, Tang Sen descubrió que no estaba lejos de él, por lo que decidió ir directamente. La mejor manera de lidiar con estos monstruos zombies era usar fuego. Sin embargo, había demasiados monstruos zombies y se necesitaban herramientas especiales para rociar combustible. Tang Sen pensó por un momento y descubrió que solo el camión de bomberos era el más adecuado. Tang Sen paró un taxi en la carretera y le dijo al conductor la dirección. Después de eso, se sentó en el asiento trasero y cerró los ojos para descansar. El taxi condujo durante más de 20 minutos antes de que Tang Sen se bajara del auto y pagara. Miró hacia la puerta de la fábrica y entró. Después de decirle al guardia que estaba aquí para comprar un camión de bomberos, el guardia tomó el teléfono y dijo algunas palabras antes de dejar que Tang Sen lo siguiera. El área de esta fábrica no era pequeña. Tang Sen siguió al guardia de seguridad por un rato antes de ver a la persona a cargo de esta fábrica, un hombre de mediana edad con una figura baja. Después de que los dos intercambiaron algunas palabras, el hombre de mediana edad llevó a Tang Sen a una hilera de garajes y abrió la puerta del garaje para invitarlo a pasar. En el garaje estaban aparcados 2 camiones de bomberos con cisterna de agua, entre un 60 y un 70% nuevos. Parecían estar bien mantenidos. Tang Sen los inspeccionó un poco y confirmó que podían usarse normalmente. Entonces decidió comprarlos. Tang Sen salió del garaje y planeaba discutir el precio con el hombre de mediana edad. Sin embargo, no esperaba que la voz nerviosa y exasperada de un joven se transmitiera repentinamente desde atrás. «Bastardo, ¿realmente te atreves a venir aquí?». Al mismo tiempo, le pusieron una mano en el hombro e incluso lo movieron con fuerza. Tang Sen se sorprendió un poco. Pensó en su corazón, ¿quién es este? Después de lo cual, giró la cabeza y echó un vistazo. No esperaba conocer a este hombre. Era el joven al que le robaron las gafas de sol cuando interceptó el camión cisterna de combustible la última vez. Alejando la mano del joven, Tang Sen resopló con frialdad, «Será mejor que te mantengas alejado de mí. No busques problemas. Si retrasas mis asuntos oficiales, me ocuparé de ti». El joven se tambaleó y casi cae al suelo. Tang Sen lo había derrotado 2 veces seguidas, lo que lo hizo sentir muy avergonzado. Se arremangó y corrió hacia adelante para competir con Tang Sen. El hombre de mediana edad rápidamente lo abrazó y le gritó al joven, «Yu-11, ¿qué estás haciendo? Si causas más problemas, llamaré al presidente». El joven llamado Yu-11 luchó un par de veces, pero no pudo liberarse del abrazo del hombre de mediana edad. Señaló a Tang Sen y rugió, «¿Qué está haciendo este tipo? ¿Por qué él está aquí?». «Quiere comprar un camión de bomberos», respondió rápidamente el hombre de mediana edad. Los 2 camiones que fueron devueltos. Al escuchar esto, Yu-11 ni siquiera pensó. Le rugió a Tang Sen, «Piérdete, no te venderé este auto. Déjalo ahora». El hombre de mediana edad sonrió amargamente.
El hijo del presidente nunca había hecho nada serio excepto causar problemas. No es de extrañar que su padre lo haya enviado aquí. Pensó que sería más pacífico. ¿Quién iba a saber que se pelearía con el cliente después de unos días? El hombre de mediana edad no quería saber el motivo de la enemistad entre ambos. Solo sabía que este joven maestro era demasiado obstinado. Tang Sen miró a Yu Once, que estaba mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras, y sacudió levemente la cabeza. No tenía ningún interés en tratar con este tipo de persona. Originalmente había planeado pagar los productos honestamente, pero después del problema de este tipo, sería extraño si Tang Sen estuviera dispuesto a pagar. Después de un tiempo, me desharé de estos dos autos y completaré el tráfico. ¿De verdad creen que no tengo mal carácter? Después de pensar hasta este punto, Tang Sen se dio la vuelta y se fue. No le importaban las ganas del hombre de mediana edad de quedarse y las burlas de Yu Once. Salió rápidamente de la fábrica y giró hacia un callejón cercano. 10 minutos más tarde, Tang Sen, que había activado la pantalla de invisibilidad cuántica, regresó al garaje y envió los dos camiones de bomberos de regreso a la muralla de la ciudad del dragón sagrado. Solo entonces comenzó a preparar con satisfacción el siguiente material. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 167. Capítulo 167, Cadáveres en llamas y la red de camuflaje, 1. Traductor, 549-690339. Si usara solo combustible, el efecto letal sobre los monstruos zombies sería demasiado bajo. Por lo tanto, Tang Sen también planeó agregar algunos condimentos para garantizar que el fuego arda por más tiempo y sería más difícil extinguirlo. Tang Sen había usado este método antes para lidiar con monstruos cadáveres. Por tanto, tenía algo de experiencia. Después de caminar una vez por el mercado, reunió la mayoría de los materiales necesarios. Los colocó en un rincón escondido y los envió de regreso a la ciudad sagrada del dragón mientras nadie prestaba atención. Lo último que necesitaba preparar era una gran cantidad de combustible. Había muchas estaciones de servicio en las cercanías de esta ciudad, pero la cantidad de almacenamiento de gas no podía satisfacer las necesidades de Tang Sen. Después de examinar las posibles ubicaciones para el almacenamiento de gas, finalmente fijó su objetivo en un gran aeropuerto de esta ciudad. El kit electrónico multiuso obtuvo la información relevante. A través del mapa satelital y los dibujos del edificio, se podía ver que había un gran depósito de petróleo construido en el aeropuerto, y el tanque de petróleo alto brillaba al sol. Se subió al coche y se dirigió directamente hacia su objetivo. No pasó mucho tiempo antes de que llegara cerca del aeropuerto. Un avión de pasajeros despegaba del aeropuerto y se elevaba lentamente hacia el cielo. Después de activar la cortina de luz cuántica furtiva, Tang Sen ingresó fácilmente al aeropuerto y encontró sin esfuerzo el enorme tanque de almacenamiento. Levantó la cabeza y la midió varias veces antes de empezar a pensar en cómo alejar el combustible. El tamaño del tanque de petróleo era demasiado grande y era imposible almacenarlo directamente en el espacio. Sin embargo, el combustible a granel no se pudo transportar, lo que le dio dolor de cabeza a Tang Sen. ¿Podría ser que tuvo que traer el tanque del camión de bomberos, llenarlo y luego traerlo de regreso? Tang Sen, que no tenía un recipiente adecuado en sus manos, al final solo pudo usar este método. Sin embargo, el problema volvió a surgir. ¿Cómo pudo bloquear el enorme tanque de agua del camión de bomberos y evitar que otros lo vieran robando petróleo aquí? Afortunadamente, había mucha tecnología negra en la tienda de aplicaciones, por lo que resolver este problema fue pan comido. Pantalla de camuflaje holográfico. Después de la operación, puede disfrazar perfectamente objetos fijos de 100 metros x 100 metros x 100 metros, bloqueando una variedad de métodos de detección. Costo de descarga, 2.000 monedas de oro. El precio no era alto, pero a Tang Sen le faltaba dinero. Si no hubiera obtenido algunas cuentas cerebrales de Maronis, no podría permitírselo. Después de cambiar el cerebro Pearl por monedas de oro, Tang Sen decidió descargarlo e instalarlo. Una vez completada la instalación, Tang Sen lanzó la aplicación. De acuerdo con las instrucciones, Tang Sen eligió el tanque de petróleo sobre su cabeza como objetivo de camuflaje. Solo el usuario, Tang Sen, pudo ver que innumerables rayos de luz estaban conectados entre sí para formar un escudo de luz semicircular invertido que cubría todos los tanques de petróleo. De ahora en adelante, mientras Tang Sen no apague la aplicación, sin importar lo que haga en la red, incluso si desmantela el tanque de petróleo, el mundo exterior no notará nada inusual. Solo verían el tanque de petróleo que aún estaba en pie.
Además, esta red de camuflaje también tenía la función de bloquear el sonido en el interior, por lo que no había temor de que la gente de afuera descubriera algo inusual después de hacer cualquier sonido. Después de resolver el problema del disfraz, Tang Sen trajo los 2 camiones de bomberos por turno. Después de llenarlos de combustible, los enviaron de regreso. Luego, consiguió muchos contenedores, los llenó todos y los envió de regreso a la parte trasera de Holy Dragon City. Solo entonces apagó la pantalla de camuflaje holográfico y regresó a la cima de la pared en el otro mundo. La batalla por defender la ciudad continuó, pero la intensidad había disminuido mucho. Como solo necesitaban defenderse de los monstruos que podían escalar el muro, los soldados ahora podían tomar un descanso. Aunque la muralla de la ciudad, de 50 metros de altura, parecía muy alta, era necesario distinguir los objetivos. Contra los zombis pervertidos, la muralla de esta altura podría no ser segura. Hasta ahora, más de 10 soldados de Holy Dragon City habían sido alcanzados por las rocas voladoras. A un soldado incluso le rompieron las costillas. Estas rocas fueron arrojadas por una especie de monstruo no muerto que parecía un mono. Había alrededor de 1000 de ellos, escondidos detrás de los monstruos no muertos como cobertura. Las rocas eran casi abrumadoras. Afortunadamente, la muralla de la ciudad era lo suficientemente alta y la mayoría de las rocas golpearon a los desafortunados monstruos no muertos. La raza de los cadáveres y los monstruos de los cadáveres estaban en 2 niveles completamente diferentes. Frente a los monstruos cadáveres cuyos cráneos habían sido aplastados por las rocas, la raza de los cadáveres permaneció indiferente. Esquivando algunas rocas que volaban hacia él, Tyson rugió y disparó a los monstruos zombies con su ametralladora. Después de que los monos momia que estaban arrojando piedras fueron golpeados, se rió un par de veces y tomó un sorbo de agua de una botella. Aparte de los monos no muertos que lanzan piedras, los arqueros no muertos también disparaban flechas sin parar. Una altura de 50 metros ya era el límite de una flecha normal, pero todavía estaba dentro del rango de muerte. Si no fuera por los altos muros y el hecho de que no se atrevieron a acercarse al fondo de los muros, la densa lluvia de flechas definitivamente habría causado muchas bajas a los soldados de Holy Dragon City en los muros. Parecía que antes de que se agotara esta carne de cañón zombie barata, el ejército de muertos vivientes no tenía la intención de ir personalmente a la batalla. Como mucho, brindarían apoyo y llevarían a cabo ataques de acoso. La carrera de cadáveres aparentemente de madera también tenía su astucia. Tang Sen nunca había subestimado a estos tipos. Después de examinar cuidadosamente los diversos monstruos de la raza de los no muertos, ordenó a los residentes en la muralla de la ciudad que agregaran un condimento especial al combustible. Después de trabajar un rato, se procesó el combustible de los 2 tanques de los camiones de bomberos. Después de que el camión de bomberos arrancó, Tang Sen sacó un cinturón de dragón de agua y apuntó al zombi que estaba debajo. Mientras la bomba de agua de alta presión estaba funcionando, salió un líquido turbio de color rojo oscuro. Cuando el brazo de Sen Tang se movió, todo fue rociado sobre las cabezas de los monstruos cadáveres. El combustible que Tang Sen había mezclado era muy pegajoso y fue muy difícil deshacerse de él después de que se pegó al cuerpo del monstruo cadáver. Parecía grasoso y el olor también era muy acre. Después de que la lata de combustible se roció por completo, Tang Sen sacó un paño empapado en combustible, lo encendió y lo arrojó. La bola de fuego flotó tranquilamente bajo la mirada de todos y finalmente golpeó la cabeza de un monstruo cadáver que estaba empapado en combustible. Solo hubo un boom. El área debajo de la enorme muralla de la ciudad se convirtió inmediatamente en un mar de fuego. Las olas de fuego se elevaron hacia el cielo, trayendo consigo un humo espeso. Los no muertos en llamas seguían aullando y luchando en el mar de fuego. La grasa de sus cuerpos se encendió y se convirtió en innumerables antorchas en movimiento. Mirando desde arriba, el suelo estaba lleno de estas bolas de fuego ardientes. El hedor a carne quemada se mezclaba y hacía que la gente quisiera vomitar. En este infierno de fuego, la cantidad de monstruos cadáveres en pie disminuyó, pero los restos carbonizados en el suelo aumentaron. Los miembros del clan de cadáveres que se escondían detrás vieron que la situación no era buena y ya se habían alejado. Solo los miembros del clan de cadáveres con inteligencia simple ya habían sido asustados por las monstruosas llamas. El fuego ardió durante mucho tiempo antes de extinguirse lentamente. Sin embargo, la parte inferior de la muralla de la ciudad ya se había vuelto negra carbonizada. Había capas de cadáveres de monstruos por todas partes, ya pegados, y el humo verde flotaba en espirales. La cantidad de monstruos zombies ya era bastante grande. Además, los kobolds que se convirtieron en monstruos zombies después de morir en la batalla hicieron que el número fuera aún más impactante. El fuego de Tang Sen solo quemó una pequeña porción de ellos. Aunque era solo una pequeña porción, todavía significaba que al menos varios miles de cerebros habían caído debajo de la muralla de la ciudad. Sin embargo, Tang Sen no estaba ansioso.
Tenía una apariencia tranquila y firme. Mientras te atrevas a acercarte, te prenderé fuego. De todos modos, los cerebros no temen ser quemados y no pueden huir incluso si los colocan debajo de la muralla de la ciudad. No es demasiado tarde para bajar y limpiarlos después de que el ejército de no muertos haya sido expulsado. Mientras observaba a los monstruos zombies sin cerebro acercarse nuevamente a la muralla de la ciudad, Tang Sen indicó a los soldados que encendieran el otro camión de bomberos con tanque de agua y se prepararan para encender otro camión de bomberos que se elevó hacia el cielo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 168. Capítulo 168, capítulo 166, cosecha, imparable. Traductor, 549-690339. Las llamas se elevaron hacia el cielo varias veces, el aire cerca de la muralla de la ciudad estaba extremadamente sucio y el suelo estaba cubierto de una capa de ceniza negra. Cuando lo recogió y lo frotó con los dedos, lo sintió grasoso. Este método aterrador finalmente intimidó a los no muertos, haciéndolos no atreverse a acercarse al área a 500 metros de la muralla de la ciudad. Solo podían rodear la ciudad desde la distancia, tratando de cortar el acceso a la ciudad del dragón sagrado y atraparla hasta la muerte. Cuando estaban tratando con Black Rock City, habían usado el mismo método y los resultados fueron obvios. Ahora, estaban usando el mismo viejo truco para lidiar con la ciudad sagrada del dragón, pero estaban destinados a ir por lana y regresar a casa esquilados. Tang Sen todavía esperaba que estas personas permanecieran obedientemente en sus lugares originales y lo ayudaran a cultivar monstruos y acumular materia cerebral. Después de llenar los 2 tanques de los camiones de bomberos con combustible, Tang Sen dejó de moverse, dejando solo un tanque vacío. Si no fuera por la falta de contenedores, Tang Sen habría vaciado todos estos tanques y los habría almacenado cuidadosamente. Con armas como tanques y camiones de bomberos, Holy Dragon City no tendría que preocuparse por los ataques de zombies por un corto periodo de tiempo. Mirando a los monstruos cadáveres que gruñían, Tang Sen ordenó a la gente que preparara una gran cantidad de cuerdas. Llamó a más de una docena de cultivadores de Holy Dragon City y los dejó caer desde la muralla de la ciudad. Algunos monstruos cadáveres intentaron correr hacia adelante, pero las balas los destrozaron antes de que pudieran correr unos pasos. Después de matar a casi un centenar de ellos, los monstruos cadáveres controlados por el clan de los cadáveres se volvieron obedientes. Aparte de moverse ansiosamente, no dieron un paso más hacia adelante. Tang Sen simplemente ignoró a estos monstruos cadáveres de bajo nivel. Con su cultivo actual de rango 5, podría entrar y salir completamente del grupo de monstruos cadáveres. Ni siquiera necesitaba confiar en su fuerza. Cuando el cultivo alcanza un cierto nivel, la fuerza sufre un cambio cualitativo. Actualmente, Tang Sen ya podía sentir un rastro de ello. Era como si la fuerza de su cuerpo estuviera sufriendo un cambio sutil. Era solo que no era obvio. Tang Sen necesitaba sacrificar las cuentas del cerebro. Por lo tanto, se tomó la molestia de bajar y recogerlos. De lo contrario, solo tendría que bajar solo y ordenarle a su teléfono que los absorbiera directamente. Fue simple y ahorró tiempo. Desafortunadamente, la tienda de aplicaciones solo tenía la opción de intercambiar cuentas cerebrales por monedas de oro, pero no la función de extraer cuentas cerebrales. Soportando el extraño olor a quemado, todos comenzaron a buscar los cerebros entre los restos carbonizados. Con los agudos sentidos de los cultivadores, podrían encontrar fácilmente los cerebros entre los restos. En comparación con los otros cultivadores que tenían la espalda doblada y la cabeza gacha, Tang Sen estaba mucho más relajado. Descubrió que su capacidad de percepción se hacía cada vez más fuerte. Podía sentir fácilmente cualquier perla cerebral dentro de un radio de 10 metros. Tang Sen controló su espacio de almacenamiento y rápidamente recogió los cerebros enterrados. Su eficiencia en el trabajo era equivalente a la suma de la de todos los demás. Cada vez que caminaba por un área designada, aparecía un montón de cerebros en su espacio de almacenamiento. Las cuentas cerebrales recolectadas eran de diferentes niveles, y la mayoría de ellas eran del nivel 2. Estaba claro que después de un periodo de evolución, estos monstruos cadáveres, que en su mayoría eran errantes, habían subido de nivel una vez. Al ver que Tang Sen estaba sacando cerebros tranquilamente y se acercaba cada vez más a su posición, un centurión de raza de cadáveres que estaba a cargo de controlar los monstruos cadáveres rugió y se abalanzó hacia Tang Sen. Cuando el centurión de la raza de cadáveres estaba a menos de 5 metros de Tang Sen, ya había levantado su enorme espada de batalla de bronce en un intento de dividir a Tang Sen por la mitad. Tang Sen, que estaba extrayendo el cerebro, ni siquiera levantó la cabeza. En cambio, giró su cuerpo hacia un lado y pateó la piedra en el suelo.
De repente sonó un sonido penetrante, seguido de un grito espeluznante del centurión de la raza de cadáveres. La piedra le había destrozado la mitad del cuello. El centurión de la raza de los cadáveres estaba vestido con una armadura pesada. Esta era una parte de su cuerpo que rara vez estaba expuesta, pero cuando se enfrentó a Tang Sen, se convirtió en una debilidad fatal. El centurión de la raza de los cadáveres, a quien le habían roto la mitad del cuello, era extremadamente tenaz. Todavía se tambaleó y se abalanzó hacia adelante, tratando de matar a Tang Sen. Sin embargo, la patada de Tang Sen lo envió volando y cayó pesadamente al suelo, incapaz de levantarse nuevamente. En comparación con los monstruos cadáveres que fueron puramente transformados por infección, estos miembros de la raza cadáver eran en realidad un poco más débiles. Tang Sen no usó mucha fuerza y mató a este centurión de raza de cadáveres de nivel 4. Al ver que Tang Sen había matado a un monstruo de nivel 4 tan fácilmente, los soldados en la muralla de la ciudad comenzaron a vitorear al unísono. Este sonido también estimuló la carrera de los no muertos. Inmediatamente rugieron y obligaron a los monstruos no muertos a atacar a la multitud. Ustedes regresen, yo los cubriré. Tang Sen sacó su gran espada de aleación. Después de blandirlo fácilmente, habló con la gente detrás de él con voz profunda. La masa negra de monstruos cadáveres se precipitó. Tang Sen rugió y corrió hacia adelante. Agitó la espada de aleación que tenía en la mano, creando innumerables imágenes residuales. Era como una barra de hierro roja que cayó a la nieve. El hielo y la nieve se derritieron inmediatamente por donde pasaba. Carne y sangre volaron por el aire y la sangre salpicó por todas partes. No se sabía cuántos zombies fueron cortados en pedazos por la espada de aleación, pero cualquiera que estuviera dentro de un radio de 3 metros de Tang Sen no pudo escapar del destino de ser decapitado. El poder de un cultivador de grado 5 era así de aterrador. Tang Sen estaba en medio de una matanza cuando de repente sintió innumerables rocas cayendo del cielo. Volvió la cabeza para echar un vistazo, solo para descubrir que había un grupo de monos momificados en cuclillas en el suelo. Emitían rugidos lúgubres mientras continuamente le arrojaban piedras. Había demasiadas rocas y caían continuamente a su alrededor. Tang Sen estaba extremadamente molesto y la ira aumentó en su corazón. Sacó una granada y la arrojó hacia el grupo de monos momificados. La granada explotó, asustando al grupo de monos momificados y haciéndolos saltar por todos lados. Sin embargo, todavía perseveraron arrojando piedras a Tang Sen. Sacó su ametralladora y disparó. Después de alejar a estos monos momificados, Tang Sen se rió de sí mismo. Pensó para sí mismo, ¿por qué estoy enojado con un grupo de monos momificados? Después de cortar a otro zombie de nivel 4 con el cuerpo de un cocodrilo gigante y la cabeza de una pitón gigante, Tang Sen sacó el cerebro de Pearl y comenzó a retirarse en dirección a la muralla de la ciudad. Los monstruos zombies dejaron de perseguirlos cuando llegaron al borde del área en llamas. Solo le rugieron a Tang Sen continuamente. Tang Sen dejó escapar un suspiro de alivio. Acababa de luchar y agotar muchas de sus fuerzas, pero los resultados de su batalla fueron sobresalientes. Los cadáveres de los monstruos cadáveres en el suelo eran una prueba poderosa. Tang Sen se sentó sobre el cuerpo de un monstruo cadáver de nivel 4. Descansó un rato antes de levantarse para recoger las cuentas del cerebro nuevamente. Después de estar ocupado durante medio día y limpiar el campo de batalla, Tang Sen siguió la cuerda y regresó a la muralla de la ciudad. Esta vez comenzó a contar las ganancias. Una gran pila de cerebros estaba esparcida por el suelo. Tang Sen dirigió a Qianlong y Tai Seng mientras se agachaban en el suelo y dividían los cerebros en pequeños montones según sus filas. No les tomó mucho tiempo terminar de contar. Esta vez, había obtenido más de 5.000 cerebros de nivel 1, más de 14.000 cerebros de nivel 2, menos de 1.000 cerebros de nivel 3 y solo unas pocas docenas de cerebros de nivel 4. Pase lo que pase, esta vez había ganado mucho. Como mínimo, había reunido suficientes cuentas cerebrales para mejorar el edificio. Hay que saber que para reunir suficientes perlas cerebrales para mejorar la torre, Tang Sen se había devanado los sesos e incluso había extorsionado descaradamente a Black Rock City. Ahora que tenía suficientes cuentas cerebrales, era hora de prepararse para la mejora del edificio. Debido a la falta de perlas cerebrales, Tang Sen originalmente planeó esperar hasta que el santuario de la carrera de oro destellante estuviera completamente limpio antes de considerar el problema de mejorar la torre. Sin embargo, parecía que ya no había necesidad de esto. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 169. Capítulo 169, capítulo 167, refuerzo temporal. Traductor, 549-690339.
Tang Sen decidió actualizar la ciudad sagrada del dragón al nivel 2. Había esperado este día durante mucho tiempo y en su corazón ya estaba algo impaciente. Pero antes de eso, todavía tenía algunas cosas que preparar. La primera fue la defensa de la torre de la ciudad. En comparación con los ataques de monstruos cuando la torre de la ciudad se construyó en el nivel 1, el ataque sería un 50% más fuerte cuando se actualizó al nivel 2. Sin embargo, para la ciudad sagrada del dragón, que actualmente estaba rodeada por una gran cantidad de tropas, la cantidad de monstruos no era ni siquiera una fracción del número total. Sin embargo, debido al ejército de no muertos que rodea la ciudad, cuando los monstruos no muertos estuvieran subiendo de nivel en Holy Dragon City, definitivamente lanzarían un ataque loco contra Holy Dragon City debido a la influencia de la ley. La fuerza del ataque superaría con creces la de un ataque de monstruo ordinario. Por lo tanto, Tang Sen tenía que estar preparado. En segundo lugar, el almacén de alimentos de la ciudad del dragón sagrado estaba casi vacío y Tang Sen tuvo que reponerlo. Actualmente, la ciudad sagrada del dragón todavía no podía ser autosuficiente. Tang Sen había comprado y complementado la comida principal de los residentes. La última vez que le pidió a Peter que transportara la comida, solo fue suficiente para sustentar el consumo de la ciudad del dragón sagrado durante un mes. Ahora que Peter e Ivanov habían desaparecido juntos y él estaba en el país del kimchi, Tang Sen solo pudo completar la compra personalmente. Después de darle algunas instrucciones a Tyson, Tang Sen inició la teletransportación y apareció debajo del tanque de combustible del aeropuerto en el país del kimchi. Tang Sen, que había activado la cortina de luz de invisibilidad cuántica, observó los alrededores. Parecía que nadie había descubierto el asunto del combustible faltante. El área alrededor del tanque de combustible todavía estaba en silencio, solo pasaba ocasionalmente el personal de tierra y los vehículos. Después de salir del aeropuerto, Tang Sen fue al mercado a comprar un lote de comida. Después de caminar por el mercado y reunir suficiente comida, Tang Sen planeaba regresar al aeropuerto. Sin embargo, accidentalmente descubrió a una persona que le resultaba familiar en un restaurante al lado de la carretera. Después de pensarlo un poco, Tang Sen recordó la identidad de esta persona. Fue el tipo que provocó que la policía de Kimchi lo molestara. Tang Sen entró al restaurante y se sentó frente a la persona. Miró al chico sin decir una palabra. El joven, que estaba hundiendo la cabeza en la comida, notó que alguien estaba sentado frente a él. Levantó la vista, pero desafortunadamente no reconoció a Tang Sen. Después de mirar a Tang Sen, continuó enterrando la cabeza en la comida. Tang Sen sonrió. De repente extendió la mano, agarró la cabeza del joven y la presionó directamente contra el plato de fideos frente a él. No importa cuánto luchó ese tipo, se negó a dejarlo ir. El joven que luchaba atrajo inmediatamente la atención de los comensales de los alrededores. Algunos de ellos intentaron acercarse y rescatarlo, pero se asustaron al ver los ojos de Tang Sen llenos de intención asesina. No pudieron evitar dar un paso atrás con resentimiento y señalar a Tang Sen desde la distancia. Al ver que había cada vez más espectadores, Tang Sen decidió cambiar el lugar para hacer sus negocios. Tang Sen arrastró al joven cuyo rostro estaba cubierto de sopa. No le importaban las protestas y luchas de este tipo. Lo arrastró directamente a un callejón cercano y luego lo arrojó al suelo. «Bastardo, ¿quién eres? ¿Quieres morir?» El joven, que había caído al suelo, se frotó las nalgas y escupió un bocado de saliva que contenía sangre mientras maldecía furiosamente a Tang Sen. Chang'an se rió fríamente cuando escuchó esto. Dio un paso adelante y pateó al joven unas cuantas veces más. Solo entonces sacudió la cabeza y dijo lentamente, «Tu memoria es muy mala. Si un día tienes mala suerte y te matan las personas a las que engañaste antes, me temo que no podrás reconocer quién lo hizo, ¿verdad?» Después de que el joven recibió varias patadas, sintió un dolor insoportable. Tenía miedo de que le volvieran a golpear, por lo que se portó mejor y le dijo a Tang Sen, «Si tienes algo que decir, dilo. No te andes con rodeos. Dijiste que te engañé en el pasado. ¿Qué opinas?» Tang Sen replicó. «Realmente no puedo recordarlo. ¿Por qué no me lo recuerdas?» Este joven también era una persona descarada. Cuando vio que la actitud de Tang Sen se relajaba un poco, inmediatamente se levantó del suelo con una cara halagadora. «Muy bien, deja de fingir. Dime, ¿por qué la policía de Kimchi te persiguió en el muelle la última vez?» Tang Sen miró al joven y le preguntó con rostro inexpresivo. Al escuchar la pregunta de Tang Sen, el joven inmediatamente recordó la identidad de Tang Sen. Después de curvar los labios, respondió vagamente, «No es nada. Es solo un pequeño asunto». Tang Sen le dio una palmada en la cabeza al joven y lo regañó, «¿Crees que soy un idiota? Dime la verdad o te mato». El joven no se lo tomó en serio.
Estaba a punto de replicar cuando sintió un escalofrío en la frente. Cuando lo miró, vio un arma apuntando a su frente. Las piernas del joven temblaron de miedo y casi se arrodilló en el suelo. Hermano mayor Pisiu, todos somos de la Alianza Asiática. Hablemos de esto. El joven temblaba y no se atrevía a moverse. Solo echó un vistazo y confirmó que el hierro en la mano de Tang Sen era hierro real. En ese momento, tenía el corazón en la garganta. Tang Sen vio que estaba bastante asustado y guardó su arma. Le dijo al joven, dime, si te atreves a esconderlo otra vez, te abriré un agujero en la cabeza. En ese momento, el joven no se atrevió a ocultar nada y explicó todo el asunto. Resultó que el joven era un intermediario clandestino. Había aceptado un trato comercial hace algún tiempo, pero estaba involucrado en un caso transnacional, por lo que fue perseguido por la policía del país del Kimchi. El joven se escondió aquí y allá, y luego se topó con Tang Sen en el muelle. Aprovechó la oportunidad para incriminarlo y trató de distraer la atención de la policía de Kimchi. Tang Sen asintió con la cabeza después de escuchar la historia completa. Con sus agudos sentidos, sabía que la otra parte no le mintió. Dado que ese era el caso, esta persona todavía tenía valor. Tang Sen no estaba tan inactivo como para encontrar problemas al azar con esta persona que solo había conocido una vez, y mucho menos sentir un odio profundo por ella. No era más que sentir que estaba perdiendo demasiado tiempo comprando suministros y quería encontrar un comprador para hacer recados. Este tipo era un intermediario clandestino y, debido a su profesión, definitivamente tenía muchas conexiones. Resultó ser la persona que más necesitaba. En el futuro, dejaría todos los asuntos del país del Kimchi a este tipo. En cuanto a si este tipo quería hacerlo o se atrevía a hacerlo, a Tang Sen no le importaba. Con su dinero y sus métodos de club, no creía que no pudiera lidiar con este tipo. Este no es el lugar para hablar. Ven conmigo, tengo algo que necesito que hagas. Tang Sen llamó al joven y los dos encontraron un restaurante. Después de permanecer en una habitación individual durante una hora, Tang Sen se fue solo, dejando al joven con una expresión complicada pero con los ojos llenos de anticipación, mirando al techo aturdido. Lo que acababa de vivir era como un sueño para el joven. Era una locura, pero era extremadamente real. Quizás esta sea una oportunidad. Mientras lo agarre, puedo escapar. El joven parecía haber pensado en algo y una sonrisa engreída apareció en su rostro, pero una luz fría brilló en sus ojos. Tirando la colilla que tenía en la mano, el joven recogió la pesada bolsa del suelo y salió de la sala privada del restaurante. En los días siguientes, el joven manejó una gran cantidad de oro de origen desconocido a través de sus propios contactos. Al mismo tiempo, alquiló un almacén en las afueras. De vez en cuando entraban vehículos cargados de alimentos y combustible y llenaban el almacén hasta el borde. Luego, Tang Sen los transportaría. Con la ayuda del joven, Tang Sen no tuvo que preocuparse por la logística por un corto periodo de tiempo. Todo lo que tuvo que pagar fue una simple actuación y unas cuantas piezas grandes de oro que había recogido casualmente del refugio antiaéreo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 170. Capítulo 170, capítulo 168 Mejora de la ciudad, asedio de monstruos. Traductor, 549-690339. Cuando la torre fue mejorada al grado 2, el señor de la ciudad solo necesitaba ofrecer un sacrificio en la torre. Las murallas de la ciudad del dragón sagrado estaban llenas de soldados completamente armados. Parecían solemnes e inexpresivos mientras miraban al ejército de no muertos de abajo. Junto a ellos había todo tipo de armas y equipos utilizados para defender la ciudad. Tang Sen ya les había dicho que quería hacer avanzar a Lu Cheng. Ahora que el ejército de cadáveres había rodeado la ciudad, los monstruos convocados por las reglas solo podían ser monstruos de cadáveres. Solo necesitaban lidiar con estos monstruos cadáveres que estaban atacando la ciudad usando el método anterior. En la ciudad sagrada del dragón, Tang Sen sacó las cuentas cerebrales del altar de piedra y las apiló encima. Al mismo tiempo, comenzó a comunicarse con la primera piedra para confirmar la mejora de la torre. Como los cimientos del árbol madre Chaorseri ya estaban vinculados a la ciudad principal, solo necesitaba subir de nivel al mismo tiempo. Sin embargo, la cantidad de perlas cerebrales sacrificadas tuvo que duplicarse, lo que significaba que la ciudad principal de la ciudad del dragón sagrado y la ciudad auxiliar del árbol madre necesitaban sacrificar un total de 20.000 perlas cerebrales de nivel 2. La imagen de la ciudad de nivel 2 apareció en su mente. En comparación con la ciudad de nivel 1 anterior, la ciudad de nivel 2 era más del doble de grande y alta que antes. Parecía bastante magnífico.
Después de cambiar ligeramente el diseño de la torre principal de nivel 2 de la ciudad, Tang Sen confirmó la construcción. Siguiendo la orden, toda la torre de la ciudad inmediatamente se volvió ilusoria, luego de las modificaciones de Tang Sen, rápidamente se ensanchó y se elevó. En un abrir y cerrar de ojos, la torre de la ciudad mejorada de nivel 2 apareció frente a los residentes de la ciudad del dragón sagrado. Al mirar la ciudad aún más alta y majestuosa, los residentes vitorearon al unísono. El rostro de todos se llenó de felicidad y gratitud. Antes de que pudieran terminar de vitorear, el árbol madre del valle se movió de repente. El suelo en las raíces del árbol tembló levemente, como si una bestia prehistórica acechara bajo tierra y estuviera a punto de salir del suelo. ¡Wala! Bajo las miradas de asombro de todos, el tronco del árbol madre continuó extendiéndose hacia el cielo como si fuera a atravesar los cielos. Al mismo tiempo, su tronco también se hacía más grueso y las raíces del árbol agrietaban el suelo. Cuando el árbol madre dejó de crecer, el área cubierta por su copa tenía en realidad 1 milla de ancho. Fue una vista espectacular. Pasó una suave brisa y las hojas del árbol madre temblaron levemente. Motas de luz de 7 colores cayeron del árbol. Era excepcionalmente hermoso incluso durante el día, y los residentes de Holy Dragon City quedaron atónitos. Después de que la torre de la ciudad terminó de mejorarse, Tang Sen corrió hacia la muralla de la ciudad sin detenerse. Sin embargo, antes de llegar a la muralla de la ciudad, escuchó el rugido de un monstruo que resonó a través de las nubes. En este momento, los innumerables monstruos cadáveres ya habían comenzado a atacar la ciudad sagrada del dragón. Bajo la influencia de las reglas, se volvieron extremadamente locos e incluso la carrera de cadáveres no pudo interferir en absoluto. Efectivamente, fue como Tang Sen había adivinado. Los monstruos que atacaban la ciudad eran los monstruos zombies que habían rodeado la ciudad. Como no necesitaban tiempo para reunirse, no faltaron monstruos de alto nivel. Por lo tanto, en el momento en que el edificio fue actualizado al nivel 2, estos monstruos zombies no podían esperar para comenzar a atacar la ciudad. Estos monstruos cadáveres estaban apilados debajo de la muralla de la ciudad y en realidad tenían más de 30 metros de altura. Mirando hacia abajo desde arriba, parecían innumerables insectos retorciéndose, lo cual era una escena aterradora y repugnante. Mordieron locamente el muro, tratando de escalar la alta muralla de la ciudad. Algunos de los monstruos cadáveres utilizaron algún método desconocido e incluso habían trepado a la cima de la muralla de la ciudad. Afortunadamente, los soldados estaban preparados y mataron a los monstruos en el menor tiempo. 2 camiones de bomberos con tanque de agua rociaban combustible continuamente, pero había demasiados zombies. A menudo, justo cuando un zombie estaba lleno de combustible, algunos otros zombies lo pisaban. Después de rociar durante mucho tiempo, el 90% de los zombies que fueron rociados con combustible en realidad quedaron enterrados bajo la pila de zombies. De esta manera, el efecto de quema se reduciría considerablemente, pero a él no podría importarle demasiado en este momento. Se arrojaron algunas bolas de fuego ardientes que golpearon los cuerpos de los monstruos cadáveres, pero no causaron una llama enorme como antes, solo encendieron un área pequeña. Al ver esto, Tai Seng ordenó a sus hombres que empujaran hacia abajo todos los barriles de petróleo a su alrededor y luego disparó bolas de fuego perforantes, encendiendo finalmente algunas bolas de fuego grandes. Las llamas se elevaron una vez más. Los guerreros soportaron el calor abrasador y golpearon a los zombies que aún trepaban por la pared hacia el mar de fuego. En cuanto a los no muertos que estaban un poco más lejos, fueron reprimidos con ametralladoras y morteros. No se sabía qué método usaba el rey del cadáver con cerebro espiritual para que no se vieran afectados por las reglas, por lo que no estaban tan locos como los monstruos cadáveres. Después de algunos ataques tentativos, eligieron esperar y ver. Esto ayudó a reducir la presión sobre los soldados, y solo necesitaban lidiar con los locos monstruos zombies. Al mirar la horda de monstruos zombies debajo de la muralla de la ciudad, los soldados suspiraron en sus corazones. Si no fuera por los medios divinos del Señor de la ciudad para construir esta muralla gigante en el momento crítico, la ciudad sagrada del dragón habría sido arrasada por el ejército kobold y estos monstruos zombies. Incluso con tal ventaja, la batalla todavía estaba llena de peligros. De vez en cuando, algunos monstruos cadáveres especiales subían corriendo por las murallas de la ciudad, sus cuerpos ardiendo con fuego mientras corrían, causando caos. Cada vez que esto sucedía, los miembros del equipo de batalla de cultivadores los rodeaban rápidamente y mataban a estos monstruos cadáveres en el menor tiempo posible, sacándoles el cerebro y arrojándolos contra la muralla de la ciudad. Llamas, humo, sangre y escombros. La escena en la muralla de la ciudad era como un infierno. Si la fuerza mental de uno fuera demasiado débil, se habrían paralizado en el suelo y escondido en un rincón, temblando. Afortunadamente, ninguno de los soldados de la ciudad del dragón sagrado era cobarde.
Estaban inmersos en esta escena infernal, operando las armas en sus manos, añadiendo un toque de sangre al cuadro de la muerte. Cuando los aullidos de los monstruos zombies se volvieron cada vez más débiles y finalmente desaparecieron por completo, todos se dieron cuenta de que la batalla de asedio de los monstruos había terminado. Tang Sen arrojó la jabalina que tenía en la mano. Su mirada recorrió los rostros de cada soldado de Holy Dragon City antes de que finalmente agitara su puño con todas sus fuerzas. Hemos ganado. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, todos los soldados de Holy Dragon City estallaron en vítores, risas y maldiciones estremecedoras. Luego, se sentaron en el suelo y empezaron a jadear. Estaban demasiado cansados. La feroz batalla había agotado por completo su último rastro de fuerza física. Mucha gente apretó los dientes y perseveró. Incluso se ataron con cuerdas y apoyaron sus cuerpos contra la pared, sin querer retroceder ni medio paso. Tan pronto como terminó la batalla, los residentes de la ciudad del dragón sagrado inmediatamente subieron a las murallas de la ciudad, trayendo agua caliente y comida para recompensar a los guerreros de la ciudad del dragón sagrado. Tang Sen miró al ejército de muertos vivientes a lo lejos. Un indescriptible sentimiento de disgusto surgió en su corazón. Sintió que este grupo de personas merecía morir. Aunque la ciudad sagrada del dragón, que fue asediada por la raza de cadáveres, no tenía que preocuparse por el suministro de alimentos, la velocidad de desarrollo definitivamente sería muy limitada. Tang Sen no quería ver que la carrera de cadáveres se expandiera sin ninguna restricción, por lo que tuvo que revertir esta situación. Lo que Tang Sen quería hacer era limpiar por completo el ejército de muertos vivientes. Entonces, devolvería ojo por ojo y atacaría directamente el nido de los no muertos. La ciudad sagrada del dragón actualmente no tenía esos medios, y Tang Sen no tenía esa tecnología negra en sus manos. Por lo tanto, tuvo que encontrar contramedidas en el mundo original. Después de cambiarse de ropa, Tang Sen activó la función de teletransportación y apareció en el país del Qinji. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 171. Capítulo 171, vaciar el almacén y conducir el helicóptero. Traductor, 549-690339. Las armas comunes no tendrían mucho efecto sobre estos no muertos. Lo que Tang Sen necesitaba era un arma de destrucción masiva, como bombas de presión de alta temperatura, bombas de explosión de nubes, bombas de napalm y cosas por el estilo. Sin embargo, hubo muchas restricciones cuando se utilizaron estas armas. Aunque eran poderosos, no parecían adecuados para la situación actual en Holy Dragon City. Aparte de eso, también podría pilotar un helicóptero y dejar caer algunos paquetes desde el cielo, dejando que estos monstruos cadáveres prueben florecer por todas partes. Según la altitud del helicóptero, junto con la sala de almacenamiento móvil de Tang Sen, parecía que el efecto esperado se podía lograr por completo. Además, en comparación con las armas ordinarias, esas armas restringidas eran aún más difíciles de obtener. Por lo tanto, Tang Sen rechazó el plan anterior y optó por utilizar un helicóptero para dejarlos caer. El plan ya estaba establecido, así que comencemos. A través del kit electrónico multiusos, Tang Sen pudo determinar dónde podía encontrar las cosas que necesitaba. El poder de la tecnología negra quedó demostrado una vez más. Ese tipo de información ultrasecreta estaba completamente indefensa frente al kit electrónico multiuso. Fue fácilmente pirateado y obtenido, y luego incluido frente a Tang Sen. Tang Sen miró a su alrededor durante un rato y eligió un lugar. Era una base militar en el país del Qinji. Estaba en un estado completamente cerrado. El arsenal subterráneo de la base tenía las cosas que Tang Sen necesitaba. El auto se dirigió a la base militar. Después de bajarse del auto desde la distancia, Tang Sen encendió la pantalla de luz de invisibilidad cuántica y entró silenciosamente al interior de la base. Un mapa topográfico virtual marcó el destino de Tang Sen. Con esto como guía, Tang Sen no necesitaba preocuparse por perderse en esta enorme base. Evitando a los soldados de servicio y los vehículos militares que pasaban de vez en cuando, Tang Sen entró al sótano de un edificio. Después de dar 2 vueltas, llegó a una enorme puerta de hierro. Este era el destino de su viaje. La puerta de metal estaba cerrada con una cerradura electrónica y era extremadamente segura. Sin embargo, fue inútil frente a Tang Sen. El kit electrónico multiuso abrió fácilmente la puerta y Tang Sen entró. Después de mirar a su alrededor, Tang Sen se dio cuenta de que esta vez había obtenido una gran ganancia. Este almacén estaba lleno de todo tipo de armas y equipos, incluidos los explosivos militares de alto poder que Tang Sen necesitaba. La cantidad de armas y equipos superó con creces sus expectativas.
Después de que Tang Sen miró a su alrededor, comenzó el trabajo de transportar las mercancías. Había que decir que Tang Sen se estaba volviendo cada vez más audaz. De hecho, había puesto su mirada en la base militar. Sin embargo, frente a una existencia como Tang Sen, que no podía ser tratada con sentido común, los militares probablemente estaban indefensos. Una vez finalizado el trabajo de mudanza, Tang Sen miró el almacén de armas limpio y chasqueó los dedos con orgullo. Podía imaginar perfectamente las maravillosas expresiones en los rostros de los oficiales cuando descubrieron que habían robado el arsenal. Luego, se enfurecerían y cavarían 1 metro en el suelo para encontrar al autor intelectual. Déjalo ser. Cuanto más causaran, mejor. Cuando había cada vez más eventos misteriosos en el mundo original, la gente se acostumbraba. Entonces la teoría de la transmigración del alma no sería tan inaceptable. Después de salir del almacén de armas subterráneo, Tang Sen se coló en el hangar y se llevó 2 helicópteros de asalto y sus armas antes de irse. Unas horas más tarde, unos soldados descubrieron que el avión había sido robado y sonó la alarma en toda la base. Luego, descubrieron que todo el almacén de armas había sido retirado, sin que quedara ni una sola bala. Toda la base estaba en estado de pánico. Se activaron todas las fuerzas que podían utilizarse, intentando investigar el asunto hasta el final. Como jefe de la base, la alianza estadounidense en el mundo original respondió de inmediato y movilizó tropas de élite al país del Kimchi para hacerse cargo de la investigación. Todo el mundo original se animó debido a este asunto. Todas las fuerzas estaban listas para actuar. La más activa fue la fuerza de la Sparrow Lance. El viento y la lluvia en el mundo original parecían no tener nada que ver con Tang Sen. En ese momento, estaba parado en la plaza, estudiando cómo controlar el pájaro de hierro frente a él. El helicóptero de asalto era diferente del transporte ordinario. Era un arma voladora poderosa que requería entrenamiento profesional y una rica experiencia de pilotaje para pilotearla por completo. Tang Sen no cumplió con ninguna de estas condiciones, pero afortunadamente tenía la tienda de aplicaciones. Había aplicaciones que podían resolver el problema para que las descargara. Controlador auxiliar multiuso. Con él, podrás incluso pilotear una nave espacial. Costo de descarga, 50.000 monedas de oro. Esta aplicación podría resolver completamente los problemas de Tang Sen, pero el precio de 50.000 monedas de oro era inaceptable para él. Después de buscar durante un tiempo, finalmente encontró una aplicación adecuada para él. Asistente de piloto de aeronave, principiante. Con su ayuda, podrás pilotar cualquier avión del mundo original. Costo de descarga, 5.000 monedas de oro. Tang Sen sonrió satisfecho cuando vio esto. El precio no era alto y podría resolver el problema en cuestión. Esto sería todo. Después de descargarlo e instalarlo, Tang Sen saltó al helicóptero armado y comenzó a operarlo de acuerdo con las instrucciones. Cuando Tang Sen cometía un error, la aplicación lo corrigía automáticamente para garantizar que cada acción alcanzara estándares perfectos. Este avión estaba equipado con artillería de gran calibre y muchos cohetes. En el campo de batalla del mundo original, definitivamente fue un súper asesino en el campo de batalla. Sin embargo, si se usara para lidiar con el impactante número y los poderosos no muertos, no tendría mucho efecto. Afortunadamente, Tang Sen no planeaba usar esto para lidiar con la carrera de cadáveres. Solo lo usó para bloquear el vehículo volador. Después de modificar las municiones y almacenarlas en su espacio de almacenamiento, Tang Sen llamó a Tai Seng y Qianlong para que pudieran experimentar la sensación de volar en el cielo. Los dos bajaron de la muralla de la ciudad y miraron con curiosidad el helicóptero militar en la plaza. Cuando escucharon a Tang Sen decir que esta cosa podía volar hacia el cielo, las dos personas que exclamaban sobre la robustez del helicóptero armado tenían expresiones sospechosas en sus rostros. En secreto pensaron, ¿cómo puede volar este trozo de metal? Como ya dominaba el método para pilotar el helicóptero armado, Tang Sen empujó directamente a las dos personas hacia el helicóptero. Después de darles algunas instrucciones, puso en marcha el helicóptero armado. La enorme hélice comenzó a girar y el rugido del avión puso nerviosos a Qianlong y al otro hombre. Cuando el avión despegó lentamente del suelo, los dos aullaron de emoción y miraron hacia el valle sagrado del dragón bajo sus pies. Los residentes vitorearon al unísono mientras observaban al señor de la ciudad conducir el pájaro de hierro cada vez más alto. Si bien tenían envidia, también temían que el señor de la ciudad y los demás cayesen del cielo. Afortunadamente, tal situación no ocurrió. El señor de la ciudad y el resto también volaron cada vez más alto, más y más lejos. Cuando sobrevolaron los muros de la ciudad del dragón sagrado, los soldados que conocían la situación aplaudieron nuevamente. El pequeño Jimmy incluso siguió gritando que quería subir, pero el gato de hueso y los otros soldados lo patearon varias veces. Al mismo tiempo, maldijo,
¿Quién es el señor de la ciudad? No importa que tan alto vuele, no tiene miedo de caer y morir. ¿Por qué diablos lo sigues? Piérdase. Después de salir de la muralla de la ciudad, lo que apareció a la vista fue una densa horda de monstruos zombis. Después de ver el helicóptero militar en el cielo, rugieron inquietos. Algunos miembros de la raza zombie incluso saltaron a más de 20 metros de altura, tratando de atrapar el helicóptero. Después de volar al centro de los no muertos, Tang Sen hizo que Tai Seng y su compañero empujaran hacia abajo algunas bolsas gigantes en el avión mientras levantaban constantemente el avión. Auge. Silbido. Se escuchó una explosión ensordecedora. Después de que explotó la superbomba de racimo modificada por Tang Sen, se extendió una onda de choque que era visible a simple vista. Todos los no muertos dentro del alcance de esta onda de choque se convirtieron en un montón de carne podrida. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos.